aumenta el nivel de solicitudes cuando tú estás en la palestra política. Y aunque uno haga un esfuerzo sobrehumano para tratar de resolver la mayor cantidad de necesidades y solicitudes que te llegan, también aumenta la cantidad de personas a las que tú en un momento determinado no le puedes brindar una mano. Claro, Entonces, son demasiados. Entonces tú dices, wow, estoy metido en una chaqueta de 11 balas, como dicen. O sea, como un legislador, tú puedes proponer cosas que vayan en función al beneficio de una comunidad. Por ejemplo, desde niño yo siempre veía a otros niños en los semáforos, por decir algo, limpiando cristales o vendiendo cualquier cosita. Yo decía, wow, como tantos niños con mucho futuro por delante, como me decían a mí de niño, no, tú tienes mucho futuro por delante. Y yo decía, pero yo también. La idea en síntesis es que tú eliges a alguien que se parezca a ti, que te representa. Si tú eliges en función al que te dio 500 pesos y un picapollo, si tú conoces las ideas que tiene, si un espacio de debate, sin tú ni siquiera escuchar qué trae, pues probablemente tú estás poniendo una persona ahí que tiene intereses personales, que lo que quiere es lucrarse en la posición. 1, 2, 3, 4. Bienvenidos de nuevo a una entrega más de Personas por Ideas, el podcast de carreras de vida, negocios y emprendimiento que tanto a ustedes les gusta. Gracias a Dios estamos creciendo en las redes sociales. Recuerde darle like, suscribirse al canal y activar todas las notificaciones para que no se pierda ninguno de los contenidos. Como ya usted vio en la miniatura, el día de hoy tengo a un joven excepcional de la Romana, a un joven que así calladito ha construido una carrera de servicio a la comunidad y ha construido también en paralelo una carrera profesional muy prominente, diría yo, y una persona que el pueblo, así mismo como él inició dándole al pueblo, el pueblo le retribuyó y lo hizo regidor del Distrito Municipal de Caleta. Aquí tengo conmigo a mi hermano Santiago Cuevas. Hey, hermano mío, muchísimas gracias. El líder. Gracias por esa tan amena presentación. De verdad que es un grato placer estar aquí en este espacio que muchos jóvenes como nosotros siguen, tanto para fines de formación como también para enterarse, ¿no? de algunas de las cosas que están en novedad. Y de verdad que es un honor estar aquí, hablarle a mi amado pueblo de La Romana, a todo el país a través de este gran medio. Y al mundo. Y al mundo, porque ahora sí, estamos interconectados gracias a esa bendición que representan las redes sociales. Así es, así es. Santiago, el podcast, como dije al principio, es un podcast de carreras de vida, negocios y emprendimiento. Entonces, ahora mismo la gente te conoce más, estás haciendo una vida más pública por el trabajo que estás desarrollando, la función que estás desarrollando como regidor por el Distrito Municipal de Caleta. Vamos a empezar por ahí. ¿Cómo es la vida de un regidor? ¿Qué te digo? Bueno, yo diría que la vida de un regidor que quiera ser un buen funcionario, o sea, un funcionario que funcione, no debe irse muy lejos de lo que es la vida cotidiana de cualquier municipio. O sea, mi interés de ser parte del ayuntamiento del Distrito Municipal de Caleta viene por el hecho de que yo quiero, o sea, me crié ahí, quiero criar mis hijos ahí, y sería muy interesante que la calidad de vida de nuestro distrito se mantenga en desarrollo. Realmente uno tiene cierta vocación de servicio desde siempre, desde niño, heredada de mis padres y de mis abuelos incluso. Y el hecho de que uno tenga cierta vocación de servicio, que uno sea muy social, muy activo en diferentes ámbitos, deportivo, social en general, eso hace que la gente prácticamente te encamine a este tipo de carreras, como que te incita, te motiva a la gente. Y yo diría que la vida de un funcionario no debe apartarse de ahí, de estar del lado de su gente, ya que no somos para nada extraordinarios, más que nada somos servidores con plan de llevar lo mejor que podamos a nuestras comunidades. Esa parte de servidores
yo creo que es un factor común en las personas que últimamente estoy conversando. Melvin Vargas, amigo nuestro, Sí, sí. tiene esa vocación. Genelipsis tiene esa vocación. Y veo que tú también tienes esa vocación. Pero, ¿cómo? Porque ellos tienen la vocación, pero no son regidores. Entonces, debe de haber un punto de inflexión en el que tú dijiste, yo le estoy dando a la comunidad, pero entiendo que en esa posición puedo darle todavía más. En tu caso, cómo sucedió ese punto de inflexión que tú dijiste, siendo regidor es que voy a poder aportarle al pueblo? Más. ¿Qué te digo? Mira, es un poquito más, o sea, es algo que viene de más atrás. Si te cuento de manera ya más detallada, las posiciones de servicio, las funciones públicas como tal, siempre se han tratado realmente de brindarle a los demás ese servicio. Lo que pasa es que en nuestro país, lamentablemente, como en muchos otros países en Latinoamérica y el resto del mundo, no es así. Entonces, yo te puedo decir que es algo que viene de mucho tiempo, pero uno lo enfoca en la política porque prácticamente la misma gente te lo propone, te lo sugiere, te incita. Yo siempre he pensado que desde puestos de municipalidad se puede hacer mejor ciudad, pero también en general en las funciones, o sea, como un legislador, tú puedes proponer cosas que vayan en función al beneficio de una comunidad. Por ejemplo, desde niño yo siempre veía a otros niños en los semáforos, por decir algo, limpiando cristales o vendiendo cualquier cosita. Yo decía, wow, como tantos niños con mucho futuro por delante, como me decían a mí de niño, no, tú tienes mucho futuro por delante. Y yo decía, pero yo también. ¿Por qué están desperdiciando el tiempo de formación académica o el tiempo de profesionalizarse en cualquier área? Lo están dedicando a algo que no necesariamente lo va a encaminar a un futuro más digno, ¿no? Sí. Y recuerdo en una ocasión, que probablemente mi papá ni siquiera se recuerde, él me dijo, no, lo que pasa es que la voluntad política no permite que esos niños encuentren una mejor actividad que realizar. Él me dijo algo así, yo era muy pequeño. Y yo dije, o sea, que cuando uno es político, uno cambia ese tipo de cosas que tú entiendes que no están bien, que no están funcionando bien. O sea, tú puedes acomodar las cosas para que, aunque no tengamos todos el mismo nivel de oportunidades, pues por lo menos los que menos oportunidades tienen reciban un poquito más. Y desde ahí en adelante, diría yo, o quizás de mucho antes, yo vengo con ese sentimiento de que se puede servir a través de una función pública, destacando que nunca ha sido mi intención vivir de la política. Por eso quizás no incursioné mucho antes, porque yo entiendo que hay que crear una carrera profesional y un sustento para los míos, que debe de venir de mi esfuerzo particular como profesional, y que luego con el tiempo que se puede dedicar a obras sociales y el tiempo que se puede dar de servicio, que es un tiempito un poquito más limitado, sí enfocarlo en este tipo de actividades como lo son la política, que es un arte además. Tú entrando en la política, tú mencionas que es un arte. Es un arte, una ciencia. Definitivamente un arte, una ciencia. Si tú te das un vistazo a lo que es la geopolítica internacional, lo que es el desarrollo de un país en función al desenvolvimiento de un funcionario. O sea, por ejemplo, ahora todos conocemos el caso de Bukele, por ejemplo, que es un tipo que impactó su país y está impactando su país de manera, wow, todo el mundo lo admira, que es muy lindo eso. Pero nosotros podemos hablarte, por ejemplo, del caso de Singapur o en Argentina, algo mucho más reciente, lo que está haciendo Milei, o así sucesivamente. O sea, tú le das un vistazo a diferentes partes del mundo, un funcionario que funciona puede hacer la diferencia. O sea, desde esta gente, estos grandes pensadores, Sócrates, Aristóteles y esa gente, o sea, ellos hablaban de la polis, de la política como tal, como una ciencia que va enfocada al desarrollo de la mayoría, y la democracia como la herramienta por el medio de la cual se puede llevar a cabo ese beneficio a la sociedad. Y todo eso tan bonito que tú estás diciendo ahora, una vez tú entraste al mundo de la política en la República Dominicana, ay, mi madre, continuó siendo así. O sea,
El sentimiento sí. En teoría es muy linda la política, pero en la práctica, ¿cómo ha sido entonces tu experiencia? Mira, en la práctica se dan muchas cosas. Hay sentimientos encontrados. Definitivamente es lindo tu poder servir y se da la posibilidad. Pero siempre hay un pero. Tanto lo que la gente espera como lo que se puede dar a veces genera cierto nivel de frustración. No te voy a mentir. Por ejemplo, nosotros estamos en una posición en la que una gran parte de nuestro distrito, con que se brinden los servicios básicos eficientemente, se recolecte la basura, se iluminen las calles, el espacio de esparcimiento se mantenga en desarrollo, que de hecho estamos construyendo un parque. Hay una gran parte de la sociedad que eso le basta. Y oye, mira, te felicitan porque hasta ese punto se está haciendo eso. Pero también hay una parte con un poco más de necesidades un tanto económicas que no le basta con eso y que entiende que un regidor y un senador y un diputado son prácticamente proveedores. Y ahí se da entonces una situación de que aumenta el nivel de solicitudes cuando tú estás en la palestra política y aunque uno haga un esfuerzo sobrehumano para tratar de resolver la mayor cantidad de necesidades y solicitudes que te llegan, también aumenta la cantidad de personas a las que tú en un momento determinado no le puedes brindar una mano. Claro, Entonces, son demasiados. Entonces tú dices, wow, estoy metido en una chaqueta de 11 balas, como dicen, porque tú tienes a veces que compensar. O sea, sí hay personas que uno termina sacando de los bolsillos cuando uno entiende que no tiene. Pero hay otras a las que tú dices, oye, pero mira, no puedo ahora o no puedo con tanto. A mí se me acercó una persona una vez, en una ocasión, para hacerte una pequeña anécdota, para solicitarme una pequeña ayuda. Me dijo, mira, nosotros estábamos en campaña y él me dijo, nosotros somos una familia de 5 y mis hermanos algunos están casados y bueno, yo nada más necesito que tú me des una ayudita con 2,000 blogs, con creo que fueron 15 quintales de varilla, un camión de arena, un camión de grava y algunas 200 o 300 fundas de cemento. O sea, no la casa entera. No, él pensó, porque yo estoy cansado de pagar alquiler y nosotros vamos a votar por ti. Somos como 10 votos. Y eso me sirvió a mí de parámetro para entender que la gente entiende que tú tienes un presupuesto sin fin para resolver muchísimas cosas. Entonces, esa sensación de que a veces uno no puede brindar ese tipo de servicio todo el tiempo, a veces te hace sentir como un poquito, tú sabes, con los ánimos que tú dices, oye, pero yo quiero hacer mi trabajo, pero primero tengo ciertas limitaciones porque eso no para nadie es un secreto. Aquí, hasta para tú poner 10 lámparas en una calle, tú tienes que mapear y hacer Pero bueno, se resuelve eso. Pero ahí quedan un grupo de otras solicitudes que a veces tú no puedes darle ese tipo de respuesta tan inmediata. Entonces, pero estamos bregando porque yo entiendo, vuelvo y te digo, yo entiendo que como mismo ha pasado, como ha sucedido en otros países, puede suceder en el nuestro. Nosotros podemos ser una de esas sociedades que desarrolla. Pero entonces, en tu caso, tú dirías que depende más del pueblo que elige al funcionario que del funcionario. Eso es muy interesante. Depende obviamente del funcionario. Los pueblos, no recuerdo quién fue que dijo, los pueblos tienen los funcionarios que se merecen. Pero bueno, la idea en síntesis es que tú eliges a alguien que se parezca a ti, que te representa. Si tú eliges en función al que te dio 500 pesos y un picapollo, si tú conoces las ideas que tiene, si un espacio de debate, sin tú ni siquiera escuchar qué trae, pues probablemente tú estás poniendo una persona ahí que tiene intereses personales, que lo que quiere es lucrarse en una posición. Más y sin embargo, cuando tú estás haciendo una elección consciente, es mucho más probable que tú des con un funcionario que funcione, vuelvo y repito. Entonces yo creo que va a ir por ahí, el pueblo tiene que irse concientizando, creo que lo ha hecho, sin ánimo de introducir la política en este espacio. Creo que venimos de dar un salto de 50 a 100 con el presidente que elegimos. Siento que el pueblo dominicano, claro, debe de seguir haciendo buenas elecciones, debe de ir entresacando, pero creo que estamos en una administración nueva, bueno, ya no nueva, ya repite su segundo mandato. Repitiendo. Sí, nuestro presidente Luis Abinader se destaca por lo menos por ser una persona con honestidad.
a mi entender, una persona muy justa. Y creo que el pueblo dominicano va a seguir haciendo eso. Y si tú te pones a mirar que una jovencita como Virginia Antares, por ejemplo, una jovencita que entró en la política ahora, que lo que tiene son buenas y nuevas ideas, o el doctor, se me escapa el nombre del doctor, que es muy activo en política. O sea, cuando tú vienes a ver que Miguel Vargas Maldonado queda detrás de Roque también quedó por encima de Miguel Vargas. Sí. O sea, eso te deja dicho que el dominicano ya no necesariamente está votando por estructura política antigua y no necesariamente está votando porque le movieron un presupuesto ese día. Está empezando a concientizarse a la hora del voto y qué bien, enhorabuena, porque eso son las cosas que llevan a uno. Eso, la voluntad política, un régimen de consecuencias y un par de cositas más son las que llevan a una sociedad a mejor. O sea, yo era de los 100%. jóvenes que decía, no, es que, o sea, después de la etapa que te dije, cuando era niño, entendí que a través de la política se podía hacer cosas en función del beneficio común. Ya como joven emprendedor, adolescente y también en mi etapa universitaria, entonces cambio de planes. Digo, no, espérate, yo no voy a bregar con esto porque yo no necesito esto y esto es lo que empaña a todo el mundo se embarra ahí. Pero volví atrás cuando recapacité y entendí que si tú no eres parte del sistema, tú no puedes cambiar el sistema. O sea, tú tienes que ser parte de. O sea, que el sistema se cambia desde dentro. Desde adentro. Si no, no. Si solamente somos críticos y todo lo que veamos está mal y solamente condenamos, está bien que tú hagas un comentario, porque desde ya cuando tú haces opinión, estás siendo parte de la política. O sea, tú puedes ser un ente político solamente dando tu opinión a conocer. Pero hay personas que se sienten agentes ajenos a la política, entonces, ¿qué tú estás aportando? Si tú ni siquiera analizas, o sea, tú tienes que tener espacio de debate al menos para tú decir, no, es que esto está mal. Tú tienes que educar a tus hijos en función a un criterio. Y eso es parte de hacer un cambio. Vaya, esa forma de verlo, en cierto sentido tiene su lógica, porque si no eres parte de la solución, eres parte del problema. Pero mucha gente que lo único que tiene es su palabra, su reputación, su nombre, tiene miedo de entrar a la política para no verse manchado. Tenemos muchos casos que ahora mismo que sorprenden y aunque este no es un espacio meramente político, es un espacio social y la política es la polis, es la gente. Y si es la gente, es la sociedad. Entonces, hay que mencionar el caso, por ejemplo, de Hugo Veras, que mira la situación por la que está pasando y una persona que fue muy reticente de entrar a la política y cuando entra mira lo que le sucede. Mucha gente se mira en el espejo de Hugo Veras. ¿Qué le decimos entonces a esa gente que quiere entrar a la política, que tiene buenas ideas, que quiere ser parte del sistema para arreglar el sistema desde dentro, pero el mismo sistema lo mastica, y lo absorbe, lo vomita y lo va a defecar? Bueno, ¿qué te digo? Es un tema bastante espinoso, no obstante, hay que tener la valentía y la responsabilidad de asumirlo, ya que tú me haces la pregunta. Yo diría que el asunto de moral es algo constante. O sea, tú debes tener convicción y debes tener moral todo el tiempo. Claro. Si tú solamente condenas, como dice un tema musical urbano, yo sé que la gente va a saber por esa línea, tú quieres un policía para que te chance y otro para que ponga el orden. No es así. O sea, tú tienes que tener una moral constante. Si tú entiendes que algo está mal y la sociedad, estamos todos de acuerdo en convenio de que algo está mal, pues cuando tú tengas la oportunidad de hacerlo bien, hazlo bien. No espere que se juzgue al otro con una vara y a ti con otra. Entonces, eso es un caso lamentable porque una persona querida, conocida en la sociedad fuera de la política, pero es también un ejemplo de lo que no se debe hacer. En caso de que lo encuentren culpable y de que él obviamente tenga que pagar por lo que cometió, en caso de que fuese así, es el ejemplo de lo que no se debe hacer cuando te ponen en el espacio de dirección, porque al final hay algo que no se escapa, que es lo que tú haces, o sea, lo que tú no quieres que se sepa, mejor no lo hagas. Mejor no lo hagas. Es una forma interesante de verlo, desde mi perspectiva, hacia la tuya muy conservadora, pero lo entiendo perfectamente y estoy en cierta medida de acuerdo contigo. Hay algo que tú mencionas frecuentemente que me llama la atención y es la frase, un funcionario que funcione.
funcionario que ¿De funcione. de dónde sale esa frase? Yo estuve en un seminario de política juvenil y escuché un orador español, en un seminario formativo, que dijo los funcionarios que sí funcionan. Y yo dije, oye, pero eso encaja perfectamente a lo que pasa en nuestro país, lamentablemente, que cada vez viene disminuyendo, quiero pensar, pero aquí hace mucho tiempo que hacía falta que los funcionarios dejen de pensar que son superiores a las personas a las que le están sirviendo. O sea, en el primer mundo, en Europa, vamos, digamos ya directamente Noruega, Suiza, esos son países que los hijos de los funcionarios estudian en las escuelas públicas y van a los hospitales públicos, porque ellos tienen la obligación de funcionar. Para que funcione el sistema, tienen que funcionar ellos. Claro. Y si no funciona el sistema correctamente, pues son ellos perjudicados del sistema. Entonces yo soy de los que piensa que si un funcionario funciona, el sistema funciona y todos vivimos mejor. Y te voy a decir algo, me voy a ir un poco profundo con eso, pero yo soy de los que piensa que el sistema tampoco puede ser tan amplio, no puede ser tan grande. El Estado no puede ser el padre, no puede ser el papá. El Estado debe de ser ágil, debe de ser liviano, debe de ser gestor de justicia, pero no necesariamente debe acapararlo todo, porque también donde hay demasiada administración pública se tiende a un no muy buen funcionamiento del aparato estatal. O sea, esos son países, por ejemplo, que la mayoría de ellos tienen gestión privada, supervisada por el Estado, y las asistencias sociales entonces son, qué sé yo, bonos o vouchers que te dan para que tú como persona de escasos recursos acceda a los servicios privados subsidiados por el Estado. Ok. Entonces, yo entiendo que un funcionario que funciona, para cerrar la idea, hace que el sistema funcione y hace que la vida sea mejor. Y el que no quiere meterse en política, como decíamos hace un momento, es perjudicado o beneficiado de un sistema que marcha bien. Todavía tú no vas al hospital público, no mandas a tus hijos a la escuela pública. Si hay más seguridad, pues definitivamente tú eres beneficiado. Claro. Y la seguridad la gestiona un funcionario. Eso está también previsto como uno de los servicios que el Estado nos brinda a través de la retribución, o sea, la recolección de impuestos que recibe también de nosotros. O sea, todo va enlazado. Y para ser mejor país necesitamos funcionarios que funcionen. Yo creo en eso. Yo quiero preguntar cómo que uno entiende que lo más normal es que una persona llegue a un cargo, llegue a una posición y sea un funcionario que funciona, pero de buenas intenciones está pavimentado el camino hacia el infierno. Entonces, ¿cómo se logra el ser un funcionario que funcione? ¿O cómo logra la sociedad construir funcionarios que funcionen? Te voy a dar 3 puntos rápidos. Número 1, tú tienes que elegir una persona con capacidad. Tú tienes que evaluar los diferentes candidatos que tú tienes y tratar de seleccionar la opción que te ofrezca más calidad. Esos son los que son elegidos por el pueblo, pero los que no. Está bien, vamos a entrar primero por la Vamos elección. a entrar por ahí. Sí, vamos a entrar por ahí. Okay. Lo segundo que tú tienes que pensar es qué busca esa persona con esa posición. Hay algunos que quieren un reconocimiento público, otros tienen vocación de servicio y otros quieren recuperar una inversión que están haciendo. Entonces, yo digo que en la tendencia, en la mayoría de los casos, salvo alguna excepción que podrá escapárseme, todo el que invierte su capital en una carrera política quiere llegar a una posición a multiplicar lo que invirtió. Si tú estás viendo una persona que se está abriendo los bolsillos, que tú sabes que no maneja mucho dinero, pero está haciendo todos los malabares y sacrificios del lugar para meterle dinero a esa campaña, o incluso que maneja dinero, pero está como demasiado, como decimos los jóvenes, abierto, tú dices, óyeme, pero aquí hay algo que no me cuadra. O sea, hay un interés desmedido por una posición y yo no pienso que el que está gastando o invirtiendo, que no debería ser así. El que invierte está esperando está buscando una remuneración, está buscando una recuperación. Eso sería lo segundo. Hablé de la capacidad que debe exhibir el candidato. Te hablé en segunda instancia de cómo se maneja en el proceso de elección. Si quiere comprar tu voto, si está gastando mucho dinero en función a lo que va a recuperar. Y número 3,
Tú debes buscar la trayectoria y el desenvolvimiento en la vida cotidiana que tiene esa persona. Yo diría que un funcionario que sí funciona es una persona productiva en la sociedad. Yo no creo en esos, lamentablemente, no creo en esos políticos que solamente son políticos. ¿Y a qué tú te dedicabas? O sea, nada, me enganché a la política. O sea, yo no creo que eso pueda ir de la mano. Y me excusan los que tengan la carrera esa política. Opinión descalifica inmediatamente al 60% de los políticos en República Si usted Dominicana. solamente ha sido político y si usted no ve otro medio de productividad en su vida, o usted como votante, si usted no le ve otra cualidad ni ejercicio a ese candidato, no lo elija, que ese es lo que vaya a parasitar el Estado. Ese está viendo, esa es su única posibilidad de toparse con un par de pesos, y eso no está bien. O sea, la política, aquí deberían de ser honoríficas, la mayoría de los cargos electivos deberían de ser honoríficos y sin manejo de presupuesto y con la fiscalía arriba. Sí, así que debería de manejarse eso. Una respuesta tajante. Sí, y tú vas a ver que los candidatos van a disminuirse. Se disminuyen inmediatamente. Desde que tú le pongas a un policía arriba, por decir una metáfora, tú le pones el régimen de consecuencias y la supervisión y le desincentiva el cargo, inmediatamente hay mucho menos candidatos. Pero aquí aspira todo el mundo a políticos. ¿Tú no te has fijado? Sí, en estas elecciones... Yo no te vi en ninguna valla. No, a mí no, porque yo no estoy... Pero fue raro, porque es que todo el mundo sale en una valla. Mira, particularmente yo, y los que me conocen lo saben, yo no invertí mucho dinero en campaña. Y yo no sé por qué la gente piensa, en mi círculo y en mis amigos, que uno maneja dinero. La gente piensa que uno es rico. Yo entiendo que vamos para allá con Dios mediante, pero no es así. Pero me decían, ¿y por qué tú no vas? Tú no tienes mucha valla, yo no te veo. Yo invertí, yo puse lo que yo entendía. No, realmente en tu caso fue yo me sorprendí cuando vi que resultaste electo, porque había gente... el más votado, yo salí más votado. Bueno, había gente que estaba con un presupuesto mucho más grande que el tuyo. El triple, 4 veces lo que nosotros invertimos. Pero yo entendí que yo tenía que apalancarme de la gente que nos conoce, de la gente que nos quiere, la gente que cree en nosotros, y del boca a boca. Y se logró. O sea, yo pienso que se puede así. Cuevas. Como te mencionaba anteriormente, tu campaña fue una de las campañas, diría yo, que más austeras que yo he visto. Y aún así lograste ser el más votado, el regidor más votado en el distrito de Caleta. Destacar, y discúlpame, el grandioso equipo que me acompañó, que ellos saben que le tengo el cariño y el agradecimiento porque me mostraron un amor y una entrega excepcional. Pero sí, en lo económico fue algo más las ideas y la proyección personal que lo que se invirtió monetariamente. Entonces, a donde yo quiero ir es, como dice Luisín Jiménez, follow the money, sigue el dinero. La gente, mucha gente, la mayoría del que te conoce, pero el que no te conoce está preguntando el poco dinero que él sacó para eso, ¿de dónde lo sacó? Entonces vamos a decirle a la gente, a nivel profesional, ¿qué tú haces para vivir? Bueno, yo me considero en primera instancia emprendedor, soy comerciante, pero yo estudié ingeniería civil. Es mi profesión, en realidad, eso fue lo que estudié. Pero soy, vamos a decir, 50-50, como dicen la gente de los ojos azules. Yo soy emprendedor y soy ingeniero de profesión. ¿Por qué lo divides? Lo divido porque muchas de las personas que me conocen, que me quieren, que me han apoyado, por ejemplo, en el ámbito político o en algún otro de mis proyectos, me ha conocido como emprendedor de múltiples áreas. Y hay ocasiones en las que yo me topo con personas en proyectos de construcción, de obra civil, que se sorprenden cuando me ven ejerciendo mi carrera. Ah, pues tú eres ingeniero también. O tú trabajas en construcción. Y yo le digo, sí, yo en realidad soy ingeniero. Lo divido por eso, porque en el espacio de emprendimiento, de eso sí podemos hablar mucho rato. Yo he inventado un paquete de negocio, hermano. Gracias a Dios nos ha ido bien en muchos. Y en otros tenemos la experiencia. Nos dimos los guayones y podemos por lo menos hablar al respecto, para evitárselos a otros. Pero no, lo vamos a tocar. Yo no sé si tú andas con tiempo. En este podcast, si tenemos que durar 2 horas hablando, duramos 2 horas hablando. No, y volvemos a venir. A veces no está mucho el tiempo, pero cuando la compañía es agradable y la conversación también, uno vuelve al espacio. No, definitivamente. Vamos a dejar material para la próxima, pero ahora vamos a ir atendiendo lo que el tiempo nos permita.
Tú mencionas que te ha ido bien en muchos proyectos y te ha ido mal en otros muchos proyectos. Vamos a decir, de 10 proyectos, cada 10 proyectos, promediándolo, cada 10 proyectos, ¿en cuánto te ha ido bien y en cuánto te ha ido mal? De cada 10 proyectos, te va mal en 7 y 8. Esos son los números reales del emprendimiento. Te voy a decir algo. Comparándolo con la pelota, me encanta. El mejor bateador batea 300. O sea, y es un super bateador. Es un super bateador que de cada 10 turnos da hit en 3 turnos. Da 3 veces hit. No es lo mismo que un cirujano, que el cirujano si opera 10 gente y se mueren 7 y se salvan 3, está casi preso. Hay problemas. Tiene anuria arriba, casi Definitivamente así. Entonces, ¿cómo tú te introdujiste en el mundo del emprendimiento? ¿Cuándo fue en tu vida, cuándo fue el primer contacto con el emprendimiento? Wow, esa sí viene de atrás. Mira, yo recuerdo que cuando yo era pequeño, mi mamá hacía una yaniqueca y unos bollos para mi papá y me daba un pedacito de harina a mí y yo la volvía galletica con una cuchara de una tapita de Coca-Cola y eso yo lo vendía. O sea, yo no te puedo decir, o sea, cuando mi hermana o mis hermanas, pero sobre todo la que me sigue, que yo le llevo 6 años, tomaba compota, yo me acuerdo que yo atacaba a mi mamá para que echara un poco del jugo de lo que hacíamos para la casa, que lo echara en esa vasija de compota que yo la quería vender como helado. O sea, yo no te puedo decir de dónde se me ocurrió que yo tenía que ser comerciante. Fue algo muy como de mi matriz, desde niño. Da la casualidad que mis padres, gracias a Dios también, ya después de que yo me he ido desarrollando y en los últimos años sí se han también destacado como comerciantes. Se puede decir que algo que quizás sea de familia. Aunque nosotros no heredamos un patrimonio familiar ni un negocio por ahí, es algo que viene, vamos a decir, de las generaciones recientes, pero es algo muy, muy de adentro. Yo me acuerdo que mi papá, y es una anécdota que me da mucha risa porque pudo haberme desvirtuado de mi amor por los negocios. Yo me acuerdo una vez que yo tenía como 15 helados preparados ¿tú has visto la botellita de cristal? O sea, los potecitos de compota de cristal. Sí, claro. No vamos a decir la marca para no promocionar lo que sea. No, ya tú la dijiste. Está bien. Yo me acuerdo que yo tenía como 15. Yo era un muchachito. Yo vivía en Quisqueya todavía. Y yo estaba preparado para vender su helado. Llegó mi papá y me lo compró todito y se lo regaló a los muchachitos del barrio. Y yo vi eso como el peor negocio del mundo. Y dije, pero ese dinero estaba aquí en la casa. Eso podía ser del dinero de las otras gente. Maestro, usted me está dañando el negocio. Oye, yo me puse guapo. Yo tenía como 5 o 6 años. Quizás 6 o 7 máximo. Y es algo que son de mis recuerdos de más antiguos y tienen que ver con eso, con emprendimiento. Y de ahí quizá nosotros venimos atrayendo esa pasión, ese deseo por emprender. Y formalmente, cuando digo formalmente me refiero a primer negocio ya con conciencia de estoy haciendo un negocio para lucrarme, que es lo que busca todo negocio, sí, claro. Lucrarse, que tú dijiste, bueno, voy a sacar 10, 15, 20, 50, cualquier monto para invertirlo en esta idea de negocio y emprender. Bueno, ya cuando yo estaba en la universidad, creo que fue mi primera inversión más o menos seria, que tampoco fue mucho dinero. Yo intenté comprar unas pantallas por internet de teléfonos. Y recuerdo que lo pedí, cometí el error de pedirlo por el correo convencional. Tú supiste que no llegó. No llegaron nunca. Se quebró el negocio empezando. Pero yo me quedé con esa idea de que el negocio de los teléfonos y la tecnología iba a ser un buen negocio. Cuando eso no había mucha tienda de teléfono en La Romana. Y por ahí me fui. Yo empecé a negociar con teléfonos. Luego pasé al negocio de los préstamos. Fueron los primeritos negocios que hice en mis inicios de la universidad. Mis clientes principalmente eran compañeros de la carrera y algunas personas de aquí de La Romana. Por ahí fue que empezamos más o menos a darle a los negocios. Luego alguien me enganchó en un negocio de redes que es muy famoso. Ese se puede hasta mencionar porque no, tú lo puedes mencionar. Me engancharon en Amway. Ay, muchacho. Yo conozco pocos emprendedores que no pasaron por Amway. Amway. Pero yo te voy a decir algo. Yo le doy gracias a Dios
que me metieron en ese negocio de Amway, porque yo le caí atrás a un sistema educativo que me trajo a la lectura nuevamente. Yo era amante de la lectura de niño, sobre todo en el bachiller, y en la universidad me volví una persona que estudiaba mis materiales de carrera, ¿no? Pero cuando me metieron en Amway, yo volví a la lectura como pasión. Y empecé a leer libros de emprendimiento, que es Robert Kiyosaki, que Vive el Gran Sueño, que GoPro de Eric Ward, Larry Winter, John Maxwell. Óyeme, cuando yo le caí a las 8 columnas de la prosperidad, yo dije, no, pero esto es para mí. Yo empecé a visualizarme como esos grandes empresarios. Al final, tú vendes pasta de dientes y vendes pre-bucales y vendes vitaminitas y cosas, pero es un negocio que si tú lo apalancas al conocimiento, es un negocio con muchísima potencia. Y yo le doy gracias a Dios que fui parte de esa estructura de negocio. En mi opinión, Amway es una escuela de negocios para principiantes. Sí, sí. Más que un negocio multinivel. Si le preguntamos a todas las personas que tú conoces que han emprendido, que el día de hoy son emprendedores o que son empresarios, si pasaron por Amway, dan gracias por todo lo que aprendieron en Amway, sí, y no sí. necesariamente por lo que hacían o vendían en Amway. Sí, porque al final el producto es lo de menos cuando tú tengas un negocio. O sea, cuando tú estás inmerso en la venta y en el negocio, y cuando tú tienes tu marca personal en desarrollo, y cuando tú estás haciendo el negocio, no importa lo que tú vendes. O sea, tú estás haciendo el negocio y tú eres el negocio. O sea, el proyecto de Amway tiene la particularidad de que cuando tú te metes de lleno, te transforma, o sea, trabaja en ti para hacerte mejor persona, para irradiar esa buena vibra, para convencer, y eso te vuelve posteriormente una persona que puede vender cualquier cosa. Tú puedes hacerte millonario vendiendo lo que sea. Exactamente. Y eso se aprende en ese negocio. O sea, se trabaja en el ser primero, y esa es la parte más valiosa que tiene. ¿Cuáles son de las mejores anécdotas que tú tienes participando en Amway? Yo fui a muchos seminarios muy buenos. Fui a muchos seminarios. ¿Qué experiencia te puedo decir que tengo? Bueno, se hacían unas metas mensuales y muchas veces algunas de esas metas te la ponía, yo no sé, era como un enemigo tuyo. Te ponía una carga que tú casi no podías llevar. Y yo recuerdo un mes en el que mi esposa y yo, soy un hombre casado, cabe destacar. Para las chicas, sí, es casado el ingeniero Cuevas. Sí, pero felizmente casado, gracias a Dios. Mi esposa y yo, que éramos novios cuando eso, nos propusimos que íbamos a llegar a esa meta. Y eso fue una cosa que ella me dijo, era un diciembre, casualmente. Y ella me dijo, tú estás loco, eso es mucho. Digo, lo vamos a hacer y lo vamos a demostrar al mundo y a nosotros mismos que nosotros lo podemos hacer. Y yo recuerdo que el 31 de diciembre, a las 10, 11 de la noche, yo estaba llamando gente para venderle productos. Y cuando nosotros logramos cerrar ese mes y ese año con ese resultado, eso fue muy gratificante, porque yo sé que quizás mis amigos, compañeros, a esa hora estaban medio tragueados, ya estaban medio fuera de circulación, pero yo estaba en productividad y yo me sentí productivo y me demostré a mí mismo que las metas se logran con fecha. Tú tienes que ponerle fecha a tus metas, si no, no vale de nada. Una meta sin una fecha es un pensamiento que tú tienes, un deseo. Pero cuando tú le pones una fecha y le pones el trabajo, entonces tú te demuestras a ti mismo que tú puedes lograrlo y te fajas para lograrlo y se convierte en una meta cuando se logra. Definitivamente. Sí, esa fue de las anécdotas que más te puedo decir. Tengo quizá otras, tendría que analizarlas, pero esa fue una de las cositas que me encantó de ese negocio. Me demostró que tú le puedes poner fecha a tus logros y cuando tú te fajas, tú lo puedes lograr. Si no le pones fecha, fácilmente no tenés nada. Murió antes de nacer. Se quedó ahí, se quedó siendo duro. Esa es una anécdota positiva que tú recuerdas con mucha emoción. Sí. Pero también sucedieron cosas que no fueron en ese momento tan positivas, que el día de hoy tú miras al pasado y tú dices, gracias que me pasó eso porque aprendí. Pero que en el momento que sucedieron, no fueron de las mejores cosas que te hayan pasado. Entonces, de eso, yo creo que tú me digas ahora una anécdota que no sea, que en ese momento sea de agrado. Que en ese momento no fuera de agrado. Mira,
vuelvo y te digo, en Amo yo, comparativamente a los muchos otros negocios que he inventado, lo que saqué fue cosa positiva. Te puedo hablar de una mala experiencia de otro negocio, quizá hasta un tanto reciente, donde tuve una experiencia más amarga. Y le doy gracias a Dios que la tuve porque se supone que tú aprendes de los errores que se cometen. Sí. Es mejor aprender de los errores que otros cometen. Es más barato, es más, oye, te lo recomiendo. Infinitamente más barato. Tú te pones a observar lo que el otro hace con ánimos de aplicarlo a tu vida como reflexión, a leer lo que otros te dicen, los errores que otros han cometido, y te sale más económico que cometer los propios tuyos, pero hay que cometerlo de uno también. Entonces a mí me pasó, te puedo decir, en la pandemia, que la construcción se puso un poco lenta y algunas otras cositas, actividades que estábamos realizando. Entonces yo decidí que iba a incursionar en un negocio de alimentos agrícolas, o sea, de producción agrícola y venta de mercado. Ok. Sí, recuerdo que nos encontramos varias veces en el mercado municipal. Sí, nosotros compramos un negocio en el mercado, porque yo siempre he sido un tipo que si me voy a tirar, me tiré. O sea, si yo me voy a guayar, me guayo el cuerpo entero. Si yo no me meto de que un chino en los negocios. Tú no confías en probar de a poquito. Yo tengo ese problema o esa virtud. Vamos a ver cómo Dios permite que se desenvuelva la vida. Yo espero que termine siendo dentro de mis mayores virtudes y no de mis mayores defectos. Yo si me metí en un negocio, me metí, mira, de cabeza, metí todo lo que tengo ahí sin pensarlo. Pasa que en la pandemia la construcción se puso al principio un poco lenta y las otras actividades comerciales en las que yo participaba estaban un poquito recesivas, o sea, un poquito slow motion. Yo dije, no, pero vamos a ponernos creativos. Yo vendí una guagua que tenía, resolví algo ahí y con lo otro saqué un camión, fui a Santiago, compré un camión para empezar a viajar para los pueblos. Yo dije, no, yo voy a empezar a buscar productos agrícolas. Alquilé un local en el mercado, arrendé una tierra en Jobo Dulce, en Higüey, y empezamos a sembrar. O sea, fue una cosa. Y el negocio inició muy bien. El negocio empezó viento en popa. Mientras yo estuve ahí, y mira que era un poco forzoso, porque yo en muchas ocasiones salía de madrugada, salía a las 5 de la mañana para otro pueblo. Entonces llegábamos a donde íbamos a comprar los productos agrícolas, por ejemplo a Tamayo, en Neiva, o a San Juan, o íbamos a Moca, íbamos a diferentes sitios, ¿no? No era cerca. Sí, donde se produce. Íbamos a Yamasá, a diferentes productos, dependiendo de lo que se produjera, valga la redundancia, en cada área. Salíamos a las 4:30, 5 de la mañana de aquí, llegábamos allá a las 10 de la mañana, a las 9, a las 11, y empezábamos a cortar y a comprar. Y cuando bajaba el sol, tipo 4 de la tarde o 5, entonces salíamos de esa finca y yo hacía una parada en el Merca de Santo Domingo. Ahí llegábamos más o menos a las 9, 10 de la noche, vamos a decir. Y había que esperar a las 12 de la noche que abriera el mercado. Y ahí entonces yo empezaba a hacer la compra del negocio. Lo que no compré en esos pueblos, entonces yo lo compraba ahí. Salía más o menos a las 3, 4, 5 de la mañana de allá para llegar aquí a abrir el negocio. Y ahí yo me quedaba trabajando. O sea, yo hacía una ruta de 30 horas sin dormir, 35 o 40 horas sin dormir, 2 o 3 veces a la semana. Y mientras estuve haciendo eso, el negocio iba bien. El problema fue cuando se reactivó la economía. La construcción se volvió a poner más o menos interesante y nosotros empezamos a dejar un administrador en el negocio. Si hay un error grave que se comete emprendiendo un negocio es dejárselo a otra gente para que se lo maneje. Usted tiene que tener un esquema de administración especializado a computadora, mucha credibilidad en la persona que usted tiene ahí y aún así usted tiene que tener un sistema, tiene que estar sistematizado el negocio. Si usted dejó ese negocio en la mano de otra gente, usted está trabajando para el inglés. Yo te puedo decir que tuve 3 administradores. No sé a cuál de ellos 3 le fue mejor. A mí me fue mal con los 3. A mí me fue pésimo. Pero a ellos les fue, me imagino que, bueno, que Dios lo ayude a que lo hayan rendido, porque lamentablemente eso no genera prosperidad. Pero esa fue una de las experiencias como más negativas que yo te puedo decir que tuve. A pesar de que cada quiebre de negocio que tú tienes, con el sentimiento que uno le pone, es algo que te afecta un poco emocionalmente. Claro. Pero una cosa es que tú no hayas hecho un correcto estudio de mercado, que me ha pasado, que tú no hayas hecho, muchísimas cosas que tú puedes equivocarte a la hora de emprender un negocio. Que tú no hayas seleccionado correctamente el lugar o
o así. Una cosa es que pase algo que es intangible a que tú sepas que 2 o 3 personas se quedaron con tu dinero. Eso es una cosa que es un poquito, tú sabes, dolorosa y me quedó como experiencia. Yo sí creo que tú puedes tener un negocio que no necesariamente tú estés a tiempo completo, pero tiene que ser algo que tú domines muy al dedillo. Tiene que ser algo que sea tu profesión matriz y tú digas, bueno, yo salgo a veces y le doy vuelta al negocio, pero si tú emprendes en un área donde tú no vas a estar, donde tú no conoces al dedillo lo que está pasando y tú dejas a un administrador que no es de tu entera confianza, que no es alguien... Mira, esas son de las cosas más graves que te puede pasar como emprendedor. Y aún así, si pasa, que después empieza todo el mundo a decirte, mira, ten cuidado, después de que tú lo sacas. Yo como que lo veía raro, pero ya no me diga nada, ya ni me diga. Claro, ya el golpe está dado y el palo está dado. Cada vez que una gente se me acercaba y me decía, pero tú sacaste a fulano. Sí, mira, él vino aquí medio raro un día que le descontara que, por ejemplo, una persona que me dijo que un restaurante, nosotros le vendíamos restaurantes a supermercados, de hecho todavía yo tengo la línea. Tú tenías una buena estructura para ese negocio. Sí, nosotros llegamos a tener 32 restaurantes en el negocio del mercado. O sea, yo estaba metido de cabeza, dándole duro a eso. Hubo una persona de un restaurante que me dijo que un administrador que yo tuve fue a cobrar de 30,000 pesos que yo le debía, fue a cobrar 20. Que dijo, deme 20 y déjelo así. Y le descontó los otros 10,000. O sea, le descontó 10,000 pesos de una deuda. Y me lo dicen después de que yo saqué a la persona. Pero eso es algo eso obviamente es extraño. Una gente que haga eso definitivamente no está bien. Entonces ya ni me lo cuente, porque ya ese momento ya yo no puedo hacer nada. Salí a buscarlo y darle unos palos, pero eso no es lo que nosotros somos. Nosotros somos gente de bien, gente de paz. Entonces, eso le digo a la gente, que ese es uno de los errores más graves que uno puede cometer emprendiendo. Pero son cosas que si te pasan, tú tienes que limpiarte el polvo y pararte y seguir para adelante. Claro, el tiempo que tú pierdes lamentándote, que no decimos, por ejemplo, yo no digo que no pase tu proceso de duelo, porque cuando uno pierde un emprendimiento, es como cuando uno pierde a un ser querido, uno pasa un proceso de duelo y entonces tú pierdes el negocio, pero con ese negocio se va una parte de ti. Mira, hermano, a mí me pasó un poco antes, uno de los negocios que yo tuve de plan de niño. Llegué a tener varios clubes de Nintendo. Te digo, yo tenía un negocio de todo. No, pero tú has hecho de todo. Y hubo uno de esos clubes de Nintendo que yo lo puse con entusiasmo. Ya yo ejercía la carrera. No sé si, porque yo empecé a ejercer mi carrera un poquito antes de graduarme. No sé si ya me había graduado o fue un poquito antes. Yo puse un centro de internet con club de Nintendo, con cafetería, pero yo puse una pequeña multiplaza ahí. Cafetería, peluquería, club de Nintendo y tienda de videojuegos y centro de internet. O sea, yo tenía... Literalmente, una pequeña multiplaza. Yo tenía 6 computadoras que eran de renta y la máster, la de dirigir el negocio. Tenía 12 consolas de videojuegos y tenía un área de peluquería y tenía un área de cafetería y 2 vitrinas para vender. Esa era la tienda, eran 2 vitrinas de videojuegos. El caso es que yo inicié ese negocio febrero, marzo. Yo tenía un ahorrito ese año. Yo entré ese año, ya yo producía más o menos dinero. Y yo salí de ese negocio. En diciembre yo no lo quise cerrar. Yo dije, yo voy a aguantar. Yo voy a entregar la llave después de enero. Yo voy a aguantar este año. Pero fue el día 2, el día 3 que yo me mudé de ahí. Y eso fue con los lagrimones, hermano. Porque eso era un negocio que a mí me hacía ilusión desde niño. Tú sabes, uno se cría con ese deseo de los videojuegos. ¿Y qué pasó? Que ahí murió. Yo hice una mala selección del estudio. O sea, hice un mal estudio de mercado, creo. Tenía una renta muy costosa. Yo después de que me mudé en el local, me percaté de que en la zona había cierto nivel de peligro. Entonces tuve que agregarle un sereno, como le decimos aquí, un seguridad únicamente al negocio. Y los costos eran muy altos. El negocio producía dinero, pero mi costo de productividad era muy alto. Entonces, los negocios a veces tú tienes que darle unos meses para ver si van a funcionar. Entonces, imagínate, yo duraba 7, 8 meses más o menos manteniéndolo de los bolsillos. Yo entré al año siendo una persona con un ahorrito, como joven, y salí con deuda. Y eso me generó a mí como una especie de depresión. Yo duré como 3 o 4 días dolido, como que se me murió un familiar. Exactamente. Así son los negocios. ¿Qué te decía? Se va una parte de ti, con esa parte de ti se va un poco de confianza, que tú tienes que durar un tiempo reconstruyendo esa confianza, interiorizando ese fracaso
transformando ese fracaso de fracaso En experiencia. a experiencia. Y a veces se toma su tiempo. Y se toma su tiempo. Dependiendo de la su tiempo. persona, se toma su tiempo. Porque es toda una psicología que hay en el emprendimiento. Y hay momentos, por ejemplo, a mí me ha pasado, hay momentos en los que yo he dicho, no, ya yo no voy a emprender. Yo me voy a quedar tranquilo en el mercado laboral. Yo, de hecho, tengo prácticamente, o sea, soy estudiante de término de ingeniería industrial. Y estamos también en temas de especialización, diplomado y eso. Yo he dicho, no, es que yo en el mercado laboral me atrevo a ser una persona competitiva. Yo, cuando viene a ver, alguien me valora en el mercado. Claro ya que yo no sí. voy a emprender. Yo me he dicho muchas veces, no, ya yo no voy a emprender. Pero eso son mentiras que tú te dices. Porque nadie me va hacia mí, o sea, respetando lo que es el tema del mercado laboral, lo más seguro, lo más tranquilo que hay. Yo, de hecho, veía un video recientemente de un gran expositor que decía que el emprendimiento es como una montaña rusa. Tú subes y bajas. Definitivamente. Tú te quieres suicidar en la mañana y en la tarde tú cierras un negocio y tú estás feliz. O sea, es algo que es muy inconstante, pero es algo que te brinda una gratificación genial. El empleo es un poquito más seguro, es más estático. Tú tienes que ajustar tu número. No necesariamente te da la libertad financiera, pero te da tranquilidad. Correcto. Y el que pueda vivir con esa tranquilidad, no todos podemos ser emprendedores. O sea, hay que dejar de romantizar la idea de que todo el mundo tiene que emprender un negocio, porque no va en la personalidad de todos. Pero cuando a ti te nace ser emprendedor, cuando tú tienes ese sueño de que tú no quieres pedirle permiso a nadie en un futuro para llevar a tu mamá al médico, o para ir a ver a un hijo tuyo a un juego de pelota, o a ir a una reunión de la escuela, tú no quieres pedirle perdón o permiso a un jefe. Exacto. Entonces, a ti te nace eso y tú tienes que emprender y desarrollar eso. Y aunque tú te digas a veces, porque tuviste un fracaso, yo de aquí para adelante voy a ser empleado. Cuando ese sentimiento está en ti, o sea, eso no es algo que tú puedes controlar. Tarde o temprano, tú vuelves de nuevo a lo tuyo, porque eso está en ti. Cueva, pero yo te puedo decir, yo me he empleado varias veces y cada vez que me empleo, que ajusto los números, como tú dices, hago los ajustes del lugar y siempre hago lo posible para que sobre A y sobre B, sobre más de lo necesario. Y que aparte que sobra más de lo necesario, sobra un poquito más. Que te sobran de lo que tú cobras. Claro, claro. Obviamente uno hace los ajustes del lugar. Entonces, pues, No, ahí es. obviamente yo también soy felizmente casado y mi esposa aporta también, mucho más trabajadora que yo. Yo al lado de ella soy un vago precisamente porque soy emprendedor. Pero eso está bien. Y óyeme, escúchame que te interrumpa. Eso es, hay personas que entienden eso y a veces uno mismo se dice eso. No, pues yo soy un vago, yo lo que soy emprendedor. A mí me gusta dormir, hermano, y yo fácilmente a las 8, a las 9 de la mañana estoy en mi casa. Tengo días en los que tengo que salir a las 6 de la mañana por cuestiones laborales, pero generalmente a las 8 de la mañana yo puedo estar durmiendo. Y tú dices, oye, yo soy un vago, porque pero si tú te eso fijas, es un día de 7 que tiene la semana. no, yo te voy a decir la verdad, yo me levanto tarde, y me encanta beberme el café tranquilo en mi casa. Pero yo fácilmente a las 8 de la noche no he terminado de trabajar. Muchas veces a las 3, a las 4 de la tarde no he podido almorzar, porque cada quien tiene que encontrar el horario en el que es más productivo y donde Claro. generalmente tu clientela y el tipo de servicio que tú brindas es más demandado. A mí me pasa particularmente que yo salgo, por ejemplo, a las 10 de la mañana a veces de mi casa. Casi siempre. Pero yo no puedo volver a mi casa, aún queriendo, hasta las 7 de la noche, a las 8 de la noche. Y a las 2, a las 12, a la 1, a las 2, a las 3 yo tengo que encontrarme con diferentes clientes o supervisar diferentes brigadas de trabajo. O, por ejemplo, tengo los choferes llevando uno una comida a un sitio, otra llevando comida a otro lado y yo tengo que llevar comida también a otra obra. O me pasa o algo, tengo que juntarme con alguien. Entonces, a veces a las 4 de la tarde yo no he comido. Te digo, me desayuné en la mañana y no he vuelto a... Y uno se siente con necesidades. Sí, son cosas que pasan. Entonces, no es que uno sea un vago como tal, sino que tu sistema de trabajo es diferente. Por ejemplo, mi primo, que es productor musical, Fénix Rijo, mi socio, mi amigo, yo lo relajo mucho porque él se levanta tarde muchas veces. Él es músico también. Y yo lo relajo. Usted es un vago, pero es que a veces él se acuesta a las 4 de la mañana en el estudio o tocando una fiesta. Entonces, son diferentes formas de trabajar. Cada quien tiene su forma y su horario de más productividad. Entonces, el emprender no es que nos haga vagos, sino que nosotros seleccionamos nuestro tiempo. Sí, exactamente. Pero tú sabes que una forma jocosa de decirlo,
Pero a donde voy es que aún yo siendo empleado, las veces que me he empleado, hago lo posible para que me sobre un dinerito para ir juntando, iba a decir juntando, Dios mío, qué mala palabra es. Estamos aquí. Estamos en el patio. Para ir reuniendo ese dinero, ahorrando ese dinero, para comprar un producto y revenderlo. Sí, porque de hecho... El espíritu emprendedor vive en uno, aunque sí, uno no lo quiera. Y te voy a decir algo, el empleo debe de ser, o bueno, suele ser la principal opción de capitalización. Número uno, tú recibes experiencia a través de tu empleo, si vas a emprender esa misma área, pero tú te capitalizas en tu empleo. O sea, el dinero... El socio número uno. Se mocha a un familiar o se ahorra del trabajo, es una de las dos. O sea, se necesita dinero para iniciar. Oye, líder, Cuevas, la gente, ya lo hemos mencionado, tú eres ingeniero de profesión, ejerces. Sí, señor. ¿Cuándo tú dijiste que empezaste a ejercer la carrera antes de terminar? Sí, claro. ¿Cómo sucedió eso? ¿Cuándo y cómo? ¿Y por qué? Sucedió porque alguien me dijo en una ocasión que la universidad, y es cierto, solamente te enseña la teoría y que la práctica había que recibirla en el campo. Eso me dio 2 o 3 vueltas en la mente. Yo dije, no, espérate, pues yo puedo ir ganando tiempo. Yo voy a empezar a visitar algunas obras. De hecho, tengo un tío que es muy buen ingeniero, Marcos Méndez, un hombre conocido aquí en el área de la construcción, respetado a nivel de la construcción. Y empecé a visitar obras de él, de Alex, que es un amigo que es ingeniero también, del arquitecto Shedrack. Y empecé a ir a diferentes obras y donde yo veía una construcción, ahí me paraba, preguntaba. En algunas de esas obras me quedé siendo un visitante recurrente. De hecho, en el Liceo de la Lechosa, ahí me dieron un espacio, Ale me dio un espacio ahí, yo era residente casi ahí. Y luego empecé a vestirme de ingeniero para ir a las ferreterías. Entonces yo me ponía una bota de ingeniero, me enganchaba una cinta y iba a cotizar una cotización ficticia. O sea, yo me inventaba un proyecto. Lo diseñaba en mi casa más o menos con lo que yo estaba aprendiendo. Y yo decía, déjame yo ir a ver cuánto se gasta en eso. De verdad, te lo digo de verdad. Vamos a ver qué presupuesto amerita esta obra. Y en ese proceso, algunas personas me preguntaban. Por ejemplo, yo iba al área de piso a ver a todo el que yo veía medio perdido, a preguntarle. Ya usted tiene que le va a poner ese piso. Usted sabe cuánta cerámica usted va a calcular, porque eso son cosas simples, los cálculos de metro cuadrado. Por ejemplo, alguien estaba comprando unas piezas para una escalera en el área de piso una vez. Y me dice, yo lo estoy viendo como un poquito turbado. Un señor y su esposa, pero al señor yo me la acerco para que no piense que enamorándole a la esposa que estoy. Me acerco directamente al señor y le digo, ¿usted sabe qué piso va a elegir? Y me dice, no, yo estoy seleccionando los pisos, pero yo no tengo la escalera hecha, yo no sé cómo va a quedar. Y dije, no, usted me lo puso Dios. Y dije, no, mire, eso depende, porque usted tiene que salvar un espacio, una distancia entre el punto A y el punto B, la subida. Entonces usted puede dividirlo en tanta huella y tanta contrahuella, dependiendo la amplitud, o sea, el espacio que hay entre cada paso. Usted puede ponerle más o menos, pero yo les recomiendo que lo haga así, cómodo, así, y le di mi número. Ese fue un cliente de mis primeros clientes. Y así sucesivamente. Te digo, yo me ponía una bota, cuando es una Timberland que yo compré, me enganchaba una cinta y salía a cotizar proyectos que yo no tenía. Y se me llegaron a pegar trabajo. En una ocasión me encontré con una amiga, Yokeiri, arquitecta también. Y Yokeiri me hizo un espacio en un proyecto que ella tenía en Villahermosa, para el ayuntamiento de Villahermosa. Ella estaba haciendo el comedor económico, se estaba haciendo ahí, y la policía municipal. Y ese trabajo fue uno de lo que yo hice primero para una institución. Posteriormente, cuando yo me gradué, yo me le acerqué al encargado del departamento de planeación urbana, que era un destacado ingeniero de aquí de La Romana, un amigo también, Edwin, y le digo, colega, pero yo necesito que usted me haga la pasantía porque ya yo trabajé aquí. Y yo me acuerdo que yo no tuve que pasar por esa etapa de hacer pasantía porque ellos me dieron la verdad, usted trabajó aquí un tiempo como contratista y me dio una manito ahí. Son de las cosas que cuando tú estás en el medio se te pegan. O sea, yo creo en eso, de que si tú quieres que se te pegue algo, tú tienes que, y creo mucho en la ley de la atracción
y en la manifestación, pero usted tiene que ponerse en el medio también. Usted tiene que ponerse ahí, a veces se le pega aunque sea un Claro. Dice, moquito. nosotros hablamos mucho de Luisín. Si tú quieres dar un palo, tú tienes que salir con el palo. Si sales Si sin tú el quieres palo, que se te pegue algo, tú tienes que estar en el medio tú para que se tienes te que pegue estar en el algo. medio, tú tienes que saber hacer y saber parecer. Me parece que esa es la frase. Si no es así como quiera, la patentizo mañana. Mañana la estamos patentizando. Mira, tú tienes que parecer lo que tú quieres ser. Tienes que saber actuar como eso que tú quieres ser. Y tienes que comportarte y manejarte como eso que tú quieres ser. Y en función de eso, se te van acercando ese tipo de cosas también. O sea, tú lo atraes, pero tú tienes que estar dispuesto a tomar Hay la que iniciativa. tomar la iniciativa, hacer los sacrificios del lugar. Sí, claro. Y tener la intuición y la visión de saber con quién tiene que juntarte y dónde tiene que estar. Entiendo yo que eso es lo que usted ha hecho. Sí, tratamos realmente. Yo creo mucho en el que el círculo social que uno tiene influencia bastante. Saber con quién juntarse, saber cómo proyectarse, saber cómo comportarse, sí, eso es vital. Son de las cositas, de las claves a tomar en consideración para uno sacar lo mejor de uno, ¿verdad? No, claro, 100%. Constantemente. Y en el proceso de tú convertirte en el empresario de la construcción que tú eres el día de hoy. Manifestando. Líder, pero usted tiene que ser sincero. Usted es un empresario en el área de la construcción, un buen empresario próspero. Sí, estamos trabajando mucho, gracias a Dios, trabajamos mucho, muy a menudo, constantemente, con buenos clientes. Un saludo a mis clientes que creen en nosotros constantemente, que nos recomiendan. A los que no lo hacen, no sean envidiosos, lo bueno se comparte. Envidiosos no sean egoístas, agayús. Sí, nosotros, gracias a Dios, hemos tenido espacio de colaborar con personas, tanto en el área de la construcción, porque yo brindo servicios a otros constructores, a otros ingenieros y maestros, tanto a los colegas como a clientes finales, como le decimos. Yo he tenido la oportunidad de colaborar con mucha gente y gracias a Dios estamos caminando, pero quizás no somos los empresarios prósperos que planeamos ser. No ser. los más prósperos, pero sí está en desarrollo. Si está en desarrollo, un empresario próspero. Le estamos dando duro, hermano. Le estamos sacando el jugo a lo que se le puede sacar. La pregunta realmente, el camino era ese camino que has seguido para convertirte en el empresario que eres hoy en el área de la construcción. ¿Cuántas veces tú has tenido que pivotar el negocio? Porque tú inicias como ejerciendo carrera, tú vas visitando obras, bien comentas que fuiste a hacer cotizaciones fantasmas, etcétera, etcétera. Para tener una idea personal. Sí, para tener una idea, pero ¿en qué momento tú dijiste, por ejemplo, alquilarle a los colegas las maquinarias, etcétera, etcétera, es un buen modelo de negocio? Entonces, ¿en qué momento, por ejemplo, esa parte, que la conozco? Mira, a mí me pasó algo muy interesante, por ejemplo, con el área de la excavación. Yo mandé a hacer una tarjeta, mandé a hacer unas tarjetas profesionales y yo dije, eso se ve muy vacío, ingeniero civil. Yo le voy a poner que yo tengo algunos servicios, que yo brindo algunos servicios específicos. Empecé primero a hacer un levantamiento de quiénes me podrían brindar a mí las maquinarias que yo iba a promover como mías. Cuando yo empecé a conocer el mercado, por ejemplo, de la excavación con compresores de excavación, la madera de carpintería, ese tipo de cosas, entonces yo hice mi tarjetita con esos servicios. Y tú sabes que los primeros trabajos uno lo hace buscando más para adelante. Pero cabe destacar que en los proyectos de construcción y en cualquier otro proyecto, el que tiene el cliente tiene el sartén por el mango. El que genera la confianza, por eso es que uno tiene que trabajar en uno mismo. Tanto la imagen personal, la forma en la que uno habla, la credibilidad que uno genera a lo largo del tiempo. O sea, tú tienes que dar testimonio y ser lo que estábamos diciendo. Tú tienes que ser lo que tú quieres proyectar. Claro. Y lo que tú te quieres convertir. Entonces, el que tiene el cliente resulta ser el que tiene el dinero, porque el cliente es el que paga. Entonces, después de ahí tú buscas a un colega o a alguien que tenga una máquina o que tenga un equipo de madera y tú brindas el servicio. Obviamente, esa persona o ese servidor, esa persona que te brinda el servicio también tiene que ser responsable y tener calidad. Pero tú estás en el medio siendo el pilar de esa negociación, o sea, el negocio es tuyo.
Me pasó eso, que yo empecé a alquilar compresores para hacer trabajo, o alquilar un equipo de madera para hacer un trabajo, o alquilar una retro y una retropala. Y cuando se fue abriendo la oportunidad, pues nosotros fuimos haciendo las inversiones y los sacrificios del lugar para ir adquiriendo ese tipo de cosas. En varios momentos, nosotros hemos tenido que pedirle, por ejemplo, a mi papá o a mi mamá, que le doy gracias a Dios, la maravillosa. Que han estado ahí Óyeme, siempre. esa gente son joyas, que me han dado un respaldo especial. O sea, en muchas ocasiones yo tenía que buscar sin tenerlo 100, 200, 300 mil pesos. Y he tenido que aruñar, quitarla aquí para aguantar lo que cuesta un trabajo, para esperar que se termine, para que el cliente me lo pague. Ya después que tú estás metido en el medio del juidero, tú tienes que resolver. Hay que resolver. Entonces, ya después de que uno se va capitalizando, y muy importante, cuando usted va generando credibilidad en los bancos, señores, hay gente que le tiene miedo a negociar con los bancos. Hay gente que cree que se va a hacer rico negociando con un usurero en la calle. Me excusan los prestamistas que son... No, pero realmente resuelven hay que un problema. decirlo. Mira, resuelven un problema, y yo duré 4 años siendo prestamista y hice muchísimo pique y tuve muchísimas situaciones en ese negocio. Pero yo entiendo que el negocio del préstamo informal es para sacarte de un apuro rápido. Sí. Tú necesitas, alguien que necesite 10 mil pesos, no pasa un cumpleaños, pienso yo, para comprar una receta de un hijo. Va donde un prestamista y no sé qué. Pero cuando tú quieres apalancarte de dinero para hacer un negocio, tú tienes que tener un historial crediticio, y de eso podemos hacer un programa también, porque de eso yo te puedo decir, o sea, No, definitivamente hay que hacerlo. Hermano, tú le das la tarjeta tuya al amigo tuyo que más consuma. Tú le dices, oye, la gasolina que tú vas a hacer, la compra que tú vas a hacer en tu casa, hazla con esa tarjeta, con la tarjeta mía. Y cuando tú la pagues 2 o 3 veces, yo estoy seguro que el banco te va a llamar. O tú agarras una cuenta, hay mucho truco. Hay mucho truco, Tú agarras una cuenta de ahorro y tú le metes los mismos 10 o 15 o 20 mil pesos y le sacas y le entra todos los días. Le da movimiento. Y eso, en general, a lo largo del tiempo, el movilizar dinero, emprender algunos negocios más pequeños, el manejarte bien con tu tarjeta de crédito, te va generando un espacio que cuando tú quieras hacer un lío, dices, bueno, voy a sacar una máquina, un X, para tirarme de lleno en el proyecto. Tú lo haces a través de ese trabajo que tú hiciste de campo, ese trabajo que tú hiciste anteriormente. Sí. Entonces yo inicié así, poniendo en una tarjetita los servicios que todavía yo no podía brindar por mí mismo. Y bueno, con el favor de Dios y con el paso del tiempo fuimos pasando a ser proveedores realmente de esos servicios directamente. Entre otros pivots, o sea, otros cambios de dirección que tuviste que darle al negocio, aparte de eso. O sea, tú dices, ¿qué otras actividades he hecho en el área de la construcción? Sí, dentro del área de la construcción, obviamente. Bueno, yo he tenido, por ejemplo, a mí me pasó en lo particular una vez que encontré un trabajo en el que entendía que yo iba de robo. Yo dije, no, este trabajo, la carpintería de este trabajo es un atraco, mano, hermano. O sea, en el buen sentido, porque nosotros somos gente de hacer las cosas lo mejor posible. Somos buenos ciudadanos. No, yo no cruzo ni en rojo en los semáforos, hermano. Yo me respeto. Pero un atraco, como dicen los muchachos. Este trabajo me va a dejar mi dinero bien. Y yo rápidamente me mandé y compré una cantidad de madera para yo hacer ese servicio. Resultó no ser lo que yo pensaba en ese primer trabajo, pero me quedó la madera. Y eso fue una alternativa que me fue como quiera brindando un valor agregado en mi profesión. Porque no todos los ingenieros tienen los maquitos compactadores o los helicópteros, o tienen la retro, o tienen los compresores, o tienen la madera. Son de las cosas que te hacen ser luego el que le brinde el servicio al otro constructor, que eso es el cheleo. O sea, a veces tú no tienes el cliente personalmente tú, pero tú le brindas el servicio a alguien que le pone un sobreprecio ahí y tú estás picando con los otros. Claro, claro. Entonces esas son de los pivotes que tú dices. O sea, me imagino que tú te refieres a eso, como de las pequeñas incursiones que uno ha tenido que... Esa fue una. Sí. Por ejemplo, yo conversaba con alguien, bueno, en el episodio pasado, Meridiana, ella mencionaba el concepto del atrapapeso, sí, que son esos servicios o esos productos que tú vendes que no son los que te rentan más, pero son los que permiten generar el dinero para cubrir el costo operativo del negocio. Mira, el cheleo es indispensable. O sea, si tú no tienes un negocio en el que tú puedas chelear, tú estás frito. Normalmente le caemos atrás al negocio grande. Por ejemplo, yo duré un tiempo bregando con peloteros, o sea, trayendo peloteros del campo, alquilando pensión para tenerlo ahí. Yo creo que te voy a preguntar, ¿qué es lo que tú no has hecho? Que va a ser más corta la lista. No, yo te digo, he inventado unos cuantos negocios.
Y casualmente en ese proceso yo inicié, porque yo jugué pelota y amo el béisbol. Y yo inicié siendo parte de los capacitadores de los muchachos. A veces yo lo entrenaba a mi pelotero. Y hasta que yo no solté un poco para seguir atendiendo mi trabajo, yo me estaba viendo sin oxígeno. O sea, el sustento del proyecto se estaba viendo sin oxígeno. Yo entendí que yo tenía que estar cheleando para poder comprar proteína, para poder pagar gimnasio, para poder pagar pensión. Y cuando tú solamente te concentras atrás del dinero grande, que va a llegar una vez al año, o sea, si tú nada más te concentras en el dinero grueso, tú estás frito. Tú necesitas sobrevivir. Los costes operativos, tú tienes que tenerlo cubierto. Se come en cualquier negocio, claro. Si tú no tienes para echar gasolina, por más que tú andes atrás de un negocio grande, por ejemplo, el que cría vaca, por decir algo, si vende leche, está cheleando. Pero si tú tienes vaca de engorde para carne, y tú tienes que esperar que se venda una vaca y tú no la vendes diario, fácilmente tú no puedes llegar a la finca un día porque no tienes para echar combustible. O sea, tú necesitas tener ambas cosas. Tener un negocio en el que tú persigas la rentabilidad de media o gran escala, y si se puede tener un negocio o brindar un servicio o tener un producto con el que tú puedas tener un menudeo que te entre, o sea, un flujo de caja, sí, tú sabes. Eso es indispensable porque sabemos de muchas personas que tienen ingresos o que le va bien en áreas, pero a veces se sienten un poquito ahogados por falta de capital. Del menudeo, del dinero, atrapapeso. Sí, dinero líquido. Entonces yo creo en eso. Warren Buffett, por ejemplo, uno de los hombres más millonarios que tiene el mundo y sobre todo con la mejor capacidad, porque ser millonario ya en esos niveles es una actitud, es una preparación, actitud y aptitud, las dos cosas. Sí. Y es una forma de filosofía de vida. Ese señor, por ejemplo, uno de sus principales negocios en sus inicios fue la máquina despensadora y la máquina de videojuegos. Eran ingresos pasivos. Son ingresos que son menudos, son poquitos, pero son constantes. Y con eso tú tienes la fluidez para tú llevar a cabo otros negocios, como el negocio de bienes raíces, o como el negocio que son de mayor rentabilidad, pero también son de un proceso de recuperación del dinero más lento. Sí, sí. Tenemos que tener una conversación ya en lo privado para ver cómo pivotamos a un negocio de eso, sí, de cheleo, porque definitivamente en el área, por ejemplo, en la que yo me desenvuelvo, como tú mencionas, uno está detrás de clientes grandes, pero la operatividad del negocio no permite que uno dure 6, 7 meses detrás de un buen cliente. Esperando cerrar con por ejemplo, la parte de marketing, que tú eres un profesional, cabe destacar la promoción, un tremendo profesional del marketing, manejo de redes sociales y demás. A veces tú quieres cerrar, por ejemplo, con una multinacional, vamos a decir, tú vas a cazar ese tipo de clientes, pero tú tienes que mantener tu casa, tú tienes que mantenerte tú, y tú tienes que tener una imagen que se va a... Hay dos cosas que no se pueden disimular, que son cuando tú estés en buena y cuando tú estés en mala. Cuando tú estés en olla, es difícil captar a un cliente cuando tú no te... O sea, hay que hacerlo, no te hay que puedes intentarlo, proyectar, claro. pero tú no te proyectas igual, tú no hablas con la misma confianza. O sea, cuando tú tienes un negocio en el que tú cheleas, no se te ve la olla, que tú tienes el desespero por firmar ese cliente. Entonces, esas son de las cosas que te ayudan a tú lograr el proyecto a gran escala con más facilidad. Cuando yo quebré el negocito que te dije de la tienda de videojuegos, yo estaba atrás de eso, del cheleo. Y de hecho, el negocio que yo inventé después, con esa intención de tener cheleo, sí me dio ese resultado. Yo estuve fabricando zapatos y carteras y cosas. Yo la mandaba a hacer. Oye, yo compraba la piel en Santo Domingo. ¿Qué es lo que tú no has hecho? Te voy a decir, yo compraba la piel en Santo Domingo y mandaba a hacer zapatos en San Pedro con un señor por ahí por Iberia, que mucha gente seguro lo conoce. No le decía a nadie con quién era porque esa era mi marca. Yo le mandaba a hacer hasta mi sello. Y yo, por ejemplo, tenía un par de primos que habían venido de Neiva a trabajar en el negocio de mis padres, donde siempre yo tenía una vitrina para vender algo de teléfono, porque eso es el cheleo. Y ahí en su horario libre y en la noche, ellos me hacían entonces cartera. Ellos bregaban con eso. Y yo llegué a tener una ruta que a veces yo le vendía 20, 30 boutiques, zapatos y cosas. Pero ¿cómo es que esos negocios que tú has hecho? Porque son muy buenas ideas de negocio. Lo que te digo es que en ese me fue bien. Porque yo cerré el asunto de videojuegos porque yo quería el cheleo. Nunca he pensado que voy a vivir de eso, tú sabes. Pero cuando tú tienes la posibilidad de que te entren, qué sé yo, 5, 6, 7 mil pesos en el día, o a veces 2 y 3 mil,
pero son cosas que son, o sea, un dinamismo. Claro. Es algo que te permite echar combustible. tú ¿Dónde pagas está la ese tarjeta. negocio hoy, Cueva? No, yo solté eso porque yo siempre he pensado que eso es parte del camino. En ese negocio yo te puedo decir que me fue bien, pero yo, qué sé yo, tenía que dedicarle mucho tiempo a la ruta. Y si yo hubiese tenido quizá la intención, podía comprar una Hayé o sacarla y poner a alguien a hacer la ruta. Pero fue algo en lo que yo entendí que cuando cerró el ciclo yo llegué al punto de que yo migré ese dinero a otro negocio. Ok. Eso también hay que entender lo que tú tienes. Hay actividades comerciales que no son necesariamente lo que tú quieres hacer, sino como un camino, un puentecito que tú... Tú eres un emprendedor en serie. Sí, a mí óyeme, en serie y en serio y casi patológico también. Serio Porque que sí. esa es una maravillosa idea de negocio. Lo que te puede catapultar esa idea de negocio. La exposición que te puede dar esa idea de negocio. Tener una marca propia de lo que sea. Conversaba yo con otro amigo. No lo voy a mencionar porque no sé si va a salir después de este episodio. Y él me comenta que tiene una marca de cigarros y que empezó básicamente como un relajo. Como una Es chercha. como una chercha Muchos negocios esa empiezan marca como una chercha. de cigarros. Pero, por ejemplo, yo tengo prontamente ya la vamos a sacar una marca de vinos artesanales que decir esa marca es tuya y tú verla en un escaparate, tú verla en una vitrina, te da una exposición, porque si alguien la compra, a alguien le gusta, alguien lo promociona, te está promocionando a ti, te da una exposición. Entonces, por esa idea de negocio que es tan buena y que te brinda todo eso, ¿por qué no continuarla? Bueno, ¿qué te digo? A veces uno está atravesando, o sea, llevando a cabo proyectos o atravesando proyectos incluso en lo que tú no te visualizas. Porque, y te voy a decir algo, eso es muy indispensable. Cuando tú estás emprendiendo un negocio, hay que tratar de que eso sea una actividad que a ti te apasione. Sí. Que a ti Por ejemplo, lo que a mí me pasó en el mercado, por decir algo, era algo que yo lo podía resolver si yo le daba cara al negocio, si yo volvía nuevamente o sea, si desplazaba un poquito la actividad constructiva y me centraba nuevamente en ese proyecto. Pero no te veías ahí. Yo no me visualizaba ahí permanentemente y eso me ha pasado con algunos otros negocios en el que me ha ido bien o bueno, en el que hemos tenido experiencia y algo más, porque yo creo que de donde tú sacas una experiencia ya te fue bien, pero si tú sacas experiencia y dinero, te fue mucho mejor. Te fue mucho mejor, oye, tú estás grande, pero hay actividades de esa índole que no necesariamente te identifican y tú no te visualizas realizando ese proyecto a gran escala. Y no debe hacerse el negocio o los emprendimientos, no deben hacerse dinero por dinero. Tú tienes que identificar que te guste eso y que tú quieras realizar eso y que tú te quieras mantener a lo largo del tiempo en ese proyecto. Eso me ha pasado, que yo, por ejemplo, he emprendido negocio en lo que yo digo, bueno, me gané un buen menudito aquí, déjame invertirlo en esto otro. Porque al final, la idea, por ejemplo, en mi caso particular, yo podría trabajar eso de los peloteros perfectamente, porque me gusta. Pero a mí me gustaría realmente vivir de los bienes raíces como tal. Y para eso hay que tener mucho capital. Para tú decir, yo tengo 200, 300 apartamentos y vivo de ellos, hay que hacer una cuanta maroma primero en el camino para capitalizarse. Entonces, pero esas maromas que tú estás haciendo, quizás son buenos negocios, pero no son lo que tú quieres hacer permanentemente. Entiendo. Eso me ha pasado a mí en lo particular. ¿Y cuáles entonces son los negocios? Tú acabas de mencionar el tema de los bienes raíces, ser propietario, ser desarrollador. Pero aparte de eso, ¿cuáles sí son los modelos de negocio en los que tú te ves llevando a cabo, siendo orgulloso propietario, una marca que sea propia de la cual tú te sientas orgulloso y representado? Bueno, a mí en lo particular me gusta el tema de la construcción. O sea, mi carrera me encanta. El desarrollo de obras civiles, el desarrollo inmobiliario, no solo las ventas son muy interesantes, pero también cuando tú eres desarrollador de un proyecto de índole, digamos, vamos a mencionar uno como casa de campo, como la estancia, o cuando tú eres desarrollador de un proyecto de eso me llama muy la atención. O sea, a mí me gustaría, ¿por qué no? En un futuro no lejano, Dios mediante, tener un complejo o algo de esa naturaleza. Pero construcción en general a mí me gusta mucho, mi carrera. El tema del negocio, de la excavación, movimiento de tierra, a mí me gusta, en realidad me visualizo haciéndolo.
pero si yo me puedo visualizar con Dios mediante, levantándome a las 10 de la mañana y visitando a mi mamá o saliendo para otro pueblo o quedándome en una playa un lunes, un martes, un miércoles, tal vez me gustaría más. O sea, si al final el dinero trabaja para ti, ¿para qué trabajar? O sea, sí supervisar lo que se tiene, pero hay cosas que apasionan a uno, pero en el fondo hay que ver si tú harías eso sin una remuneración económica o si tú lo harías hasta que tengas la libertad financiera. Por ejemplo, tú trabajarías, vamos a cambiar, déjame entrevistarte yo a ti. ¿A ti te gusta esto de los podcasts y te gusta el tema de las redes sociales y manejo Sí. ¿Tú lo harías de manera gratuita? O mejor aún, si tú te visualizas, si tú eres millonario y puedes vivir de la renta, ¿tú te dedicarías a este proyecto? No, realmente no. Entonces, Que me gusta, pero definitivamente no. Siempre uno analiza hasta qué punto te gusta y atrás de qué tú andas. Siempre eso es un factor crucial. Pero es un tema de pasión, más que nada, porque si yo pudiera dedicarme hoy únicamente a lo que me genera pasión y nada más, no fuera el tema de manejar redes sociales, crear contenido, etcétera, etcétera, porque me apasiona, pero me apasiona porque también deja dinero. Ahora bien, Te apasiona porque deja dinero. En si primera tú me instancia. dices, dedícate ahora mismo a lo que únicamente te genera pasión. Yo estuviera ahora mismo preparando el campo para sembrar una semilla mañana de un árbol que no sé qué. ¿Tú sabes qué yo estuviera haciendo? Si yo pudiera dedicarme a lo que me genera pasión solamente, llenando así, eso es algo que me quema, llenando un camión de reyes para ir a un batalla, regalarlo en una escuela, o pasando un día entero hablando con mi mamá, o pasando un día entero con mis hijos. En eso yo dedicaría mi vida, haciendo obras sociales de calidad, sirviendo a otros, o pasando tiempo de experiencia, paseando para otros países, así, de vacaciones yo viviera de verdad. Porque de trabajo no es que yo te diga apasionado, porque quiero vivir trabajando, porque lo haría de gratis. Por eso te digo que siempre me ha llamado mucho la atención el negocio de bienes raíces, porque ahí tú tienes tiempo. Cuando tú tienes una X cantidad de propiedades que generan dinero sin tu presencia, es lo que se llama libertad financiera. Producir dinero sin estar ahí. Sí, pero al final tenemos muchos ejemplos de grandes millonarios en el mundo que tienen esa libertad financiera y que tienen esa disponibilidad, esa holgura de decir, yo voy a hacer únicamente lo que me apasiona, pero terminan volviendo a crear un emprendimiento, trabajar en ese emprendimiento, aunque ya con la visión de estoy trabajando para ese emprendimiento, con ese emprendimiento, para que me dé como resultado eso que me apasiona. Tú sabes que a mí me gustaría mucho, que vuelvo y te digo, me salí de la productividad de dinero. Yo me gustaría ser maestro universitario. Yo podría dar clases de manera prácticamente honorífica también. ¿Te gusta que va, muchacho? Me gusta enseñar. No, yo sería de los profesores live. Y aquí en Romana, o sea, por decirte algo, aquí tiene que haber más de 50, 60, 70 gente que yo le he enseñado a manejar gratuitamente, que no le he aceptado ni siquiera la gasolina. Perfectamente, en mi tiempo libre, maestro. Aparte del servicio social, a mí me gusta mucho enseñar. Entre otras cosas, por ejemplo, yo te puedo decir que yo le he enseñado a 50, 60, 70 gente de la Romana. Más de 50, no tengo la cuenta exacta, a conducir, por ejemplo. Pero eso sería algo no para producir dinero, vuelvo y te digo. No, si netamente algo que te apasiona, que te genera pasión. Yo quisiera vivir de la renta para poder hacer cosas que sean o sea, para no perseguir el dinero en las actividades diarias que yo haga. No, y lo particular que tienen esas actividades que a nosotros, a cualquier persona le puede generar pasión, es que hoy te genera pasión eso, pero mañana te puede generar pasión otra cosa y tú tienes la total libertad de explorarla. De explorarlo, de decir, ok, ya esto no me genera pasión esto, y tú haces el cambio y no le afecta a nadie, no le hace daño a nadie, porque de eso no come tu familia, de eso no, tú no tienes unos empleados que viven de eso. Y digo yo, esos empresarios, muchos en el mundo que tienen la holgura y deciden hacer lo que les apasiona, por eso que vuelven a desarrollar un proyecto, vuelven a desarrollar empresas, porque
eso que te apasiona hasta un punto, uno se harta de hacer lo mismo todo el tiempo. Entonces uno se cansa. Por decirlo en buen dominicano, uno se harta. Sí, efectivamente. Ya más polite, uno se cansa. Llega un momento que hasta la belleza cansa. Hasta la belleza cansa. No, Entonces, por esa parte es que... no me ha pasado, pero dicen eso. Está buena esa. Entonces, sí, yo podría cambiar el tema de hacer lo que me apasiona, por lo que dejar de hacer lo que estoy haciendo hoy, pero muy probablemente encuentre algo en el camino que obligatoriamente me invite a emprender sobre eso. Mira, eso es algo que estamos hablando fuera de la pausa. Para mí es muy interesante que cualquier joven, llámese menor de 20 años o quizá 20 y poquito, explore todas las actividades que se le puedan acercar, que aprenda de todo un poco, que se encargue de darse cuenta de cuáles son esas actividades que realmente se disfrutan. Porque en primera instancia, esa primera edad es para eso, para tú descubrir. Claro, para explorar. Para descubrir el sinnúmero de cosas que el mundo tiene. No obstante, cuando te llegan los 30, 35 y 40, yo soy un muchacho todavía, pero pienso que tú debes enfocarte un poco más, reducir la cantidad de actividades que realizas, reducir ese tiempo de exploración que tú quizás podías tener, y enfocarte en algo que tú entiendas que está acaparando tu tiempo, pero que definitivamente es lo que quieres hacer y lo que te va a brindar los resultados que tú estás buscando. Porque no todo el tiempo se es joven. 100%. Y mira, el tiempo... Definitivamente 100%. El tiempo está tendiendo, o sea, hay una tendencia a la ¿cómo se diría? Adolescencia, adolescentrismo podría ser la palabra. Creo que sí que existe el término. En el que se consideran adolescentes a personas con mayor edad que antes. Y jóvenes, o sea, para englobar sí, el concepto. Se está ampliando, la adolescencia se está ampliando. Y para mí es un poco peligroso eso. Porque al final la vida media no es que ha aumentado tantísimo a comparación. Y a veces persiguiendo demasiadas cosas, siendo poco enfocados, siendo un poquito irresponsables con el tiempo, se adquieren muchísimas de las cosas que vemos hoy en día, como ansiedades, como insatisfacciones, como sensación de que se está retrasado en las metas. Porque al final, todos tenemos 24 horas en el día. Sí. Y si tú haces demasiadas cosas, o si tú tienes poco enfoque, o si tú estás haciendo algo que no te genera lo que tú buscas, pasión y resultados, entonces, ¿en qué tú estás? O sea, tú estás haciendo algo que te va a conducir a esas dolencias, a esas carencias de las que hoy en día somos testigos que mucha gente pasa. O sea, hay que evitar caer en esas trampas relacionada con eso. O sea, está bien que cuando tú eres bien joven, tú hagas de todo un poco. Por ejemplo, yo a nivel de emprendimiento y de actividades deportivas y de actividades sociales, tuve esa experiencia de hacer de todo un poco, inventar muchísimo. O sea, mi mamá me decía, pero tú estás loco, muchacho. Porque yo me metí en todo. Pero yo he aprendido a no ser así. Y cada vez más, todavía tengo que seguir trabajando en eso, pero cada vez más yo quiero ser más enfocado, porque de ahí dependen los resultados que tú tengas. Claro. En el enfoque. 100%, estoy 100% de acuerdo contigo. El tema de cómo se está tratando la edad el día de hoy, las edades, los diferentes tipos de edades, que la primera, que la segunda, que la tercera. El tema de la infantilización, de que frecuentemente están sacando contenido que lo que llama es a la nostalgia, a lo que tú viviste hace mucho tiempo. Todo eso. Yo soy contrario a ese tipo de contenido. O sea, yo entiendo que mis tiempos han sido valiosos en mis diferentes etapas. Mi etapa universitaria fue lindísima y mi niñez yo creo que fue muy buena. Con cosas buenas y cosas, qué sé yo, no tan buenas como cualquier otra persona. Pero tender a eso, a la nostalgia, a tener esa sensación de vacío y a descalificar las infancias recientes o las adolescencias de los demás, yo creo que eso es un poquito errado. Yo entiendo que eso está mal. O sea, cada quien tiene sus etapas
y usted tiene que disfrutar cada etapa, la que le toca. Claro. Y usted tiene que respetar las etapas de las generaciones siguientes. O sea, está bien que nosotros vivimos una etapa bellísima donde los celulares no nos impedían salir al recreo o nos permitían o sea, nos dejaban salir en la tarde-noche a compartir con los amiguitos y eso está súper chulo. Pero ya eso pasó y si usted quiere incentivar a sus hijos a que tengan un poco de eso, incentívelos sin descalificar lo que se está viviendo ahora, porque al final incluso nosotros los adultos también estamos pegados a los teléfonos. Sí, O sea, sí. no deje de promover lo que tú entiendes que son valores, perfecto, pero no descalifique las experiencias que tienen los demás. O no tiendas a pensar que la vida antes era mejor y no te martirices, Yo siento como que la gente tiene como una tendencia como a la melancolía constantemente. Hay una frase que me gusta mucho que dice, aquel que dijo que el pasado fue mejor, está condenando el futuro. Está condenando el futuro, eso es así. ¿Eso lo dijo usted? No, eso no fui ¿Lo dijo yo. usted ahora mismo? No. Sí, yo lo escuché a dije usted. yo, pero no es mío. Ah, bueno, ahora sí. No, Eso- yo la escuché en una canción, creo que fue de Lápiz Consciente. No recuerdo, tampoco es de él, No. pero es una frase que Digo, podría ser, pero no. no creo. Yo soy lapicista, pero no creo que haya sido del lápiz. Yo soy, no te digo que soy lapicista directamente, pero siempre me ha gustado el lápiz como compositor y muchos de sus temas. Sí. Cuevas, vamos ya cerrando. Yo era de la familia callejera, wow. Ah, también, Duro. definitivamente. Ese es un tema que podemos tocar. Para mí, uno de los álbumes más completos que hay es Hagan sus diligencias de Ay, Poeta Callejero. muchacho, demasiado. Lo podemos conversar. Sí. Hay Entonces, muchos temas de los que podemos hablar. Sí, ¿no? hay mucho material. Usted tiene ya varias invitaciones hechas para que retorne al podcast. Ya habla de temas un poquito más específicos. Sí, que no claro. necesariamente tiene que ser todo tan formal, tan serio. Tenemos el canal abierto para tomar un poquito más jovial la cosa. Por supuesto, Así nosotros que- nos sentimos muy cómodos y encantados aquí. No hemos terminado, estamos entrando en la recta final. Ok. Usted sabe que hay unas preguntas que no se pueden quedar. Comparta con nosotros contenido que a usted le haya sido de valor en cualquier formato. Puede ser libros, puede ser series, películas, documentales, canales de YouTube, videos en específico. Cualquier contenido que tú lo hayas consumido y te haya impactado de manera positiva o inclusive de manera negativa. Bueno, ¿qué te digo? Si nos vamos a contenido de YouTube, por ejemplo, yo soy muy amante de la geopolítica internacional y a la historia. Y he seguido hace unos años a unos cuantos autores argentinos, españoles también. También hay uno que es de Chile. Pero en general, por ejemplo, Agustín Laje, Juan Manuel Márquez, el mismo Javier Milei en el tema económico, me han hecho entender que las perspectivas políticas se extrapolan a la vida cotidiana. Claro. O sea, la política, por eso también te digo, la política es un arte. No está encajada solamente al arte de elegir funcionarios o elegir mediante el voto a alguien. O sea, las posturas que tú tienes en cuanto a las necesidades que tú entiendes que tiene un país a nivel económico o la postura que tú tienes en cuanto a la misma perspectiva moral, ética, este asunto de las ideologías de género y todas esas cosas son políticas. Y, Sí. por ejemplo, esos son contenidos que yo lo promuevo porque yo entiendo que respetando a cada quien, pero vale la pena mucho más mirar un análisis político o social o económico de cualquier país o histórico y no mirar una entrevista de un cherry o una persona respetándole porque tiene su público. Sí, sí. Pero yo miraba a una persona como la mami no sé quién y tiramos un podcast de una hora de esa naturaleza. Yo sería alérgico a eso. Un hijo mío no puede saltarme con una cosa así. Entonces, la lectura también de emprendimiento, les recomiendo a la gente la lectura. Ok, pero libros en específico, si los recuerdas. Bueno, te puedo decir, bueno, a mí me gusta mucho Donald Trump como escritor. El toque de Midas. El toque de Midas, es muy Kiyosaki, válido. Donald Trump. Kiyosaki es un tremendo. Hay mucha gente que entiende que Kiyosaki es un vendehumo, pero es porque no conocen. Primero, él habla mucho de que cuando tú tienes una pequeña deuda, el problema, tú tienes problemas, o sea, tú debes. Pero cuando tú tienes una deuda millonaria, multimillonaria, el problema es del banco.
O sea, y mucha gente entiende que él no es rentable porque él es una persona endeudada, pero lo que la gente no conoce es que cuando tú tienes un nivel de deuda tan grande, o sea, tú evades, no evades como tal, o sea, tú no tienes, cuando tú compras con deuda, tú no le pagas impuestos, porque eso No, es un ya tú dinero. estás hablando del sistema, el sistema económico y financiero de Estados Unidos, Pero- que hay gente que cree que él está hablando del de República Dominicana, por ejemplo. Pero lo que te digo es que pero hay muchísimos trucos de los que tú te enteras, inmediatamente tú te pones a leer ese tipo de gente. No Si es tú que él buscas sea, comparativas, no, te digo que hay gente que lo considera un vendehumo, lo que pasa es que él adapta la situación al sistema económico en el que está para sacarle el provecho. claro que sí. Pero hay muchísimos otros autores que yo le puedo recomendar. O sea, John Maxwell, por ejemplo, es un hombre que vale la pena leerlo. Te puedo recomendar también, ¿qué te digo? Hay muchos libros buenos por ahí, déjame ver. Tendría que hacer memoria de alguno, como que yo te pueda decir, este te lo recomiendo. Ah, mira, hay un libro que se llama Cómo ganar amigos e influenciar sobre las personas. Es un libro bueno. Súper bueno, Y súper bueno. ese lo escribió Napoleón Hill. Napoleón Hill, tremendo Napoleón Hill, es un hombre que trasciende, pues no es de ahora. Claro. Y así sucesivamente. ¿Qué otra cosa le puedo recomendar a la gente a nivel de consumo de contenido? El podcast de Luis Lima. Yo les recomiendo que ustedes se mantengan conectados. Qué Claro. duro este hombre, con razón ganó con tanto voto. No, pero te puedo decir, tenía en mente, ¿qué más tú me preguntabas acerca de contenido que me ha hecho? Que te haya impactado positiva o negativamente, porque hay contenido Me que uno lo acordé. consume que lo hacen llorar aún. Mira, yo vi una película una vez, de una película donde participa Justin Timberlake, que como que tiene que ver con el tiempo. In Time. Ay, muchacho, eso me impactó. Me hizo entender que el tiempo es un recurso limitado para cada uno de nosotros. O sea, el tiempo como tal es infinito, Sí. pero tú tienes un tiempo límite y yo también. Y cuando tú no sacas el provecho de ese tiempo, tú estás pecando contra ti mismo. O sea, contra ti mismo, perdón. Cuando tú no sacas el provecho de ese tiempo, suerte que esto no es en vivo y lo vamos a editar. Cuando tú no sacas el provecho de ese tiempo, tú estás pecando contra ti mismo. Hay una frase que yo la analicé desde pequeño y la visualicé, bueno, creo que fue después de que vi esa película, probablemente, como un crimen. O sea, ¿en qué tú estás? Estoy aquí matando el tiempo. Es una cosa grave. Tú estás acabando con el único recurso limitado que tú tienes que no retorna. O sea, tú no puedes matar el tiempo. Es una cosa grave, es un crimen. Usted debe de ir preso. O sea, yo te puedo decir que he visto muchas películas que hasta para ver una película, yo soy cinéfilo, aunque últimamente no tengo tanto tiempo, pero desde niño me gustaron mucho ver películas. Mis hermanas a veces dicen que son clavos, pero para mí son importantes, valiosas, porque te llevan o sea, te hacen entender cosas. Te hacen reflexionar. Hasta para uno consumir contenido de ocio, todo no es trabajo, todo no es producción, pero hasta las actividades de ocio pueden ser actividades que sean productivas, Que sean dependiendo de lo que tú productivas, seleccionas, puede trabajar en ti para bien. Yo les recomiendo a la gente eso, hay muchas series buenas también, pero siempre enfocado en cosas que tengan que ver con productividad o por lo menos perspectiva. Hay una película que se llama The Shooter Island. Oh, The Shooter Island, esa de Leonardo Ay, DiCaprio muchacho, con Mark Ruffalo. Te hace entender que la vida, o sea, depende, las situaciones tú las puedes visualizar de una forma y cuando tú vienes a ver, es otra cosa lo que está pasando. Totalmente distinto. Entonces te hace entender que mientras más objetivo tú puedas ser con respecto a ti mismo, mejor, porque a veces escuchamos a alguien decir algo de ti y tú lo das como por hecho que no es así, pero tú deberías visualizarte desde fuera para tú entender si definitivamente no es así. Porque una cosa es lo que tú piensas de ti mismo y otra cosa puede ser lo que es. Entonces, tú tienes que reflexionar constantemente y mirarte desde fuera, ser objetivo para tú garantizar que la realidad es tu realidad. Puede ser que tu realidad no sea la realidad. Bárbaro, qué duro. Sí, es así. Qué duro. Entonces, hasta para tú visualizar una película o una serie, tú tienes que analizar, bueno, ¿cómo puede aportar esto? Y a veces hasta leer los comentarios. Porque de una serie o de una película tú puedes sacar una reflexión en un momento determinado. Y no necesariamente tú estás trabajando, es un tiempo de ocio, que es importante también. Yo soy así mismo como tú, yo soy cuidadoso con lo que hago en mi tiempo libre. Precisamente porque, ok, si no estoy haciendo algo
meramente, netamente productivo, o sea, que estoy generando dinero con eso, debo de estar haciendo algo que produzca en mí un cambio que me lleve a eso. Sí o sí. Porque uno lo que persigue es construirse constantemente. Uno está en un proceso de construcción continuo, permanente, constante e infinito. Hasta el día de tu muerte tú tienes que estar persiguiendo ser la mejor persona posible. La mejor versión de ti. Yo a veces voy a una peluquería donde gente que estimo y aprecio y respeto mucho, eso son su perspectiva. Pero yo constantemente me voy a veces hasta con una sensación de amargura, porque yo entiendo que esa gente, discúlpame, porque yo entiendo que esa gente está en un submundo de ignorancia difícil de ellos salir de él. O sea, yo he llegado ahí, no me gusta hacer turno, yo a veces mejor ando así y no pierdo tiempo, pero cuando encuentro poca gente, encuentro 1 o 2 personas delante de mí y hago un tiempito ahí, veo que empezó una entrevista de la mami Jordan, por decir algo, o de por Cherry, o por gente que, bueno, que venden entretenimiento, está bien. Sí. Pero tú te pones a analizar qué tú le vas a sacar de productivo a una entrevista de una persona de ese tipo. Porque por lo menos de Bolín tú te puedes reír un chin, pero es un comediante prácticamente, un tipo chévere, bien. O sea, yo no estoy en contra del ocio, cada quien se entretiene con lo que quiere, pero hay veces que yo me llevo una sensación de amargura porque yo digo, óyeme, estos tipos que están aquí, es el único contenido, es la única vista del mundo que ellos tienen. Y están ignorando un sinnúmero de situaciones, de circunstancias, de conocimiento X o Y. O sea, yo te puedo asegurar que yo he aprendido a hacer cosas en YouTube, por ejemplo, cosas que yo hago en mi casa posteriormente, de decoración o de lo que sea, o relacionada con mi carrera, meramente mirando un video de YouTube. Entonces, cuando tú estás en un círculo de personas que lamentablemente tú dices, bueno, no fueron tan favorecidos en el tema, no tuvieron a alguien que lo oriente a los estudios o lo que sea, y sus recursos quizás sean un tanto limitados, tú dices, ok, o sea, hoy yo te puedo dar algo para que tú compres un picapollo, para que tú te defiendas con algo, mira, 500 pesos ahí yo te lo puedo dar hoy, mañana te puedo dar 100, pero yo no te puedo mantener, hermano. O sea, tú puedes hacer tu diligencia. Y la diligencia consiste principalmente, que a los tigres les gusta mucho decir eso. No, que hay que hacer tu diligencia. No es pedir, no hacerlo mal hecho. Es aprender, hermano, diligenciar. Si tú te fías, una palabra de hecho que existe, un término real. Sí, claro, claro. Usted tiene que hacer las gestiones del lugar para usted prepararse para ser productivo. Usted tiene que trabajar en usted para usted ser productivo. Usted tiene que inventarse algo en lo que usted pueda ser productivo. Ese tiempo, esa 1, 2, 3 horas diarias que usted le dedica a un contenido que no es como este, lamentablemente... Son horas perdidas. Son horas perdidas. Tú estás matando el tiempo, lo que te decía ahorita. Tú aprendes hasta idioma, o sea, tú aprendes inglés, francés, alemán, italiano, dedicándole 1 hora diaria durante un año. ¿Qué menos? Claro, menos. Entonces, ¿por qué tú vas a dedicar el tiempo que tú tienes, el recurso limitado, más valioso que tú tienes, lo vas a dedicar a algo que no es productivo? ¿Por qué? Quédate un par de palos para que asimile, recapacite. No, pero no hacemos eso porque somos gente de bien. Sí, te digo eso. Cuevas, nomina a alguien para el podcast para que así como nosotros tuvimos esta conversación, yo la tenga con esa persona. Solamente hay 2 reglas a seguir para nominar a esa persona. No puede ser una persona que yo conozca y tampoco puede ser una persona que esté en mi círculo cercano. Porque hay personas que tenemos en común en nuestro círculo, que así como estamos tú y yo ahora, yo le puedo decir a esa persona, mira, te invito al podcast. Sí. Está abierta la puerta para que vengamos a conversar acá. Así que ya tú sabes, tienes que ahora mismo nominar a alguien y comprometerte a hacerle llegar el podcast a esa persona, que lo vea, pero no le digas que tú lo nominaste, que se entere ya al final. Ok. Yo te puedo decir, bueno, mi esposa hubiese sido una gran candidata, pero tú la conoces. Exacto. La doctora es muy dura a nivel de marketing, a nivel de negocio, a nivel de su profesión. Pero te puedo nominar a mi socio, mi compañero, mi amigo Fénix, que te lo presenté hace días, pero tú no lo conoces de cercano. Es válido. Él te lo puedo recomendar porque en el tema de la música, que es un negocio muy aparte, yo sé que hay muchos temas que se podrían tratar ahí. Y una segunda persona, que tal vez tú no conozcas,
Puede ser un ingeniero civil también. Sí, claro. Puede ser mi compadre Brainer, que no ha sido emprendedor para nada. Se ha desarrollado bastante, ha desarrollado mucho en el ámbito empresarial, o sea, laboral. Como joven profesional, nunca ha sido emprendedor que yo sepa, pero es un gran joven. Pudiera ser Yulmi también. Cualquiera de esos jóvenes que son... No, a Yulmi yo lo conozco. Ah, bueno, son gente que entraron en Bávaro siendo la pieza más... Bueno, como se comienza en los trabajos. Claro. Y hoy en día son jefes de compañía grande, constructora grande. Podría ser, si es un ingeniero, podría ser cualquiera de... ¿Brainer qué? Brainer Rijo puede ser. Brainer Bien, Rijo, te lo ya recomiendo. tú le haces llegar el podcast, tú le dices, mira, mírate ese contenido ahí. No le digas que lo nominaste para que se entere ya. Mira, que tengo mucha al gente final. valiosa, no se pongan celosos mis demás amigos que no los Sí, nominé porque te son voy a dar dos. el chance que tú nomines a alguien más para que más gente se ponga molesta contigo. Anda, diale, tuvo 3 chances y no pensó en mí. ¿Qué te digo? Wow. Te recomiendo. Ese sí es loco. Un loco, pero un gran tipo. Un gran emprendedor, gran profesional. Yo lo quiero mucho. ¿Tú lo conoces, Alberto Damaso? A Damaso sí, claro, ¿Tú lo claro. conoces? Ah, bueno. Pues no puede ser Damaso. ¿Quién puede ser? ¿Quién puede ser? No, menciónalo con nombre y apellido. Sí. A Lorenzo yo lo conozco, pero Lorenzo. te voy a dar el beneficio. Sí, Lorenzo es un tipo que se ha superado muy bien, compadre de mi papá y mi mamá. Pudieran ser mis padres, cualquiera de... Por ahí hay mucho material, porque ahí se empezó en una área en desarrollo y esa gente fueron construyendo poquito a poco lo que hoy en día es una gran área comercial. Sí. Y son muchas Con personas. un potencial infinito, pero que todavía no han sabido explotar. Sí, tú sabes qué pasa, que en realidad el área, como tú dices, está en desarrollo. La gente piensa que ya eso llegó a su límite, pero no. No, le O sea, falta muchísimo es un todavía. área comercial en desarrollo. Nosotros todavía no estamos exportando. No. Y eso es algo donde se supone que nosotros vamos a llegar. Mira, todo ese conocimiento que adquirió el pueblo de la Romana gracias a la zona franca, 80, 90, principios de los 2000, se quedó aquí. Y aquí hay muchísima gente todavía que sabe hacer pantalones, que sabe hacer Sí. t-shirts, que sabe hacer polo shirt. Los interiores solamente un porcentaje de lo Sí. que realmente nosotros sabemos hacer. Y que se puede exportar y se puede exportar en grandes cantidades. Y todavía no han logrado porque han permanecido en la informalidad. La informalidad le ha hecho muchísimo más daño a esos pequeños productores Sí, claro. que quizá el impuesto que tengan que pagar porque se están Eso es cerrando un a la tema. posibilidad de negocios multimillonarios. Eso es un tema, porque yo soy muy liberal en lo económico y yo creo en que los países desarrollan en función a la baja de los impuestos, a la disminución de las cargas, porque tú incentivas a las personas a que se formalicen. O sea, tú recaudas más, cobrando menos se recauda más. Sí, sí, Tú 100%, incentivas- pero en este punto, a lo que yo me refiero específicamente es que la ignorancia, o sí, definitivamente tiene que ser ignorancia, no puede ser otra cosa, porque es que técnicamente exportar es gratis. Sí, realmente Se sí. exporta con tasa cero. Sí, te entiendo perfectamente, pero creo en eso de que hay que fomentar la formación de los empresarios para que entiendan que la formalidad es la forma correcta de hacer negocios. Claro. No obstante, siempre invito y exhorto a la reflexión con respecto a eso, de que a veces disminuir el miedo de los mismos emprendedores va a generar mayor deseos de que ese emprendedor entre Claro, de al que se marco de la arriesgue, formalidad. de que se arriesgue, de que se formalice. Formalizarse es un riesgo. Tú pagas los impuestos, haces todo, etcétera, etcétera. Dependiendo del volumen de capital que tú tengas. Porque, por ejemplo, nosotros que somos emprendedores en serie, iniciamos una idea, no nos formalizamos inmediatamente, pero la probamos la idea y para luego ver si realmente hay un Sí, mercado va a ahí. funcionar, sí, claro. Pero si tú eres un empresario a ese nivel ya, que con cualquier cosita tú puedes exportar, oye, toma la decisión, toma el riesgo. Pero bueno, eso es para otro capítulo. Eso es para otro capítulo. La última pregunta, Cuevas. Te voy a dar el Dele. contexto de la pregunta. Hay una película que se llama Bleed for This. Es una película que trata sobre un boxeador, es verídica. Se llama Tony Paciencia.
me parece. Lo interpreta Miles Teller, el protagonista. Y él tuvo un accidente, quedó parapléjico. Ya él era boxeador profesional. Tuvo ese accidente, quedó parapléjico. Y los médicos le dijeron que no podía volver a boxear. Y él tomó la decisión de recuperarse por completo y volver a boxear. En esa película hay un fragmento, hay una escena que una entrevistadora, así como estamos tú y yo, le pregunta a él, ¿cuál es la mayor mentira que te han contado? Tuviste un clip que yo subí recientemente, haciendo el lip sync de eso. Y él le dice, no es tan fácil. Y ella le pregunta, ¿qué no es tan ¿Qué fácil? no es tan fácil? Y él le dice, no, esa es la mayor mentira que me han contado. Entonces, con ese contexto, yo quiero que tú me digas, ¿cuál es la mayor mentira que te han contado a ti? ¿Qué te digo? Merece una pregunta profunda, pero dándole reflexión y sin ánimo de ser demasiado inspirado en la metáfora, ¿no? En la comparativa que tú hiciste, va de la mano con lo que te voy a responder, porque es algo que constantemente escuchamos. Eso de... Wow. ¿Cómo que se llama esa? Espérate, eso lo vamos a editar. ¿Cómo que se llama eso que tiene que ver con... Dios mío, meritocracia. Meritocracia es la palabra, creo. Que tiene que ver con llegar a los puestos por lo que tú sabes. Exacto. Eso de que el éxito está reservado a las personas que tienen las cuñas. El éxito está reservado para los apellidos. Eso yo creo que es una de las grandes mentiras que nos dicen a diario. Es cierto que tener éxito no es fácil, porque tendríamos que iniciar a responder qué es el éxito. Para ti puede ser una cosa, para mí puede ser otra. 100%. Pero la realización de mis sueños o de tus sueños, que se puede considerar que es el éxito, el vivir con cierto nivel de plenitud y felicidad, no está reservado, como se quiere pensar, como se quiere decir, para una élite o para los hijos de X o Y persona. Yo entiendo que esa es una de las mentiras que constantemente se repiten y se hacen una realidad para muchos, y los encapsula y los cierra en esa cárcel. Sí que no es fácil lograr las cosas, pero sí se puede en realidad. O sea, eso de que los buenos trabajos, los buenos negocios o el éxito en general tiene su grupo, o se necesita una cuña, o hay que nacer en X familia para poder obtenerlo. Yo entiendo que es una de las mentiras que no solo a mí, sino a la mayoría de la gente les dicen a diario. Sí. Cuando si tú abres los ojos y te pones expectante, tú te das cuenta al oír y al leer y al percatarte de que muchísima gente ha roto con eso. ¿Y por qué tú no? ¿Y por qué yo no? O sea, el problema está en cuando tú no lo intentas. El problema está cuando tú no lo intentas. O sea, esa es la limitación principal. Y entiendo que esa es la mentira que más daño nos hace, porque cuando tú tienes una creencia restrictiva que te restringe, pues ya tú te limitas a intentarlo. Porque tú entiendes que eso es imposible y como no se puede, no se va a hacer. Hasta aquí ha sido el capítulo de hoy. Espero que lo hayan disfrutado. Suscríbanse, denle like, comenten y compartan. Hasta la próxima. Me pasó en lo particular una vez que encontré un trabajo en el que entendía que yo iba de robo. Y yo, no, tu trabajo, la carpintería de mi trabajo es un atraco más normal. O sea, en el buen sentido, porque nosotros somos gente de hacer las cosas lo mejor posible. Somos buenos ciudadanos. No, yo no cruzo ni en rojo en los semáforos, hermano. Yo me respeto.